como el sol que luce siempre tras la noche, como el sonido eterno del crepitar del fuego de la sabiduría, como la constante lucha de la luz contra las tinieblas. El sol invicto triunfante vuelve una vez más a radiar el conocimiento para guiar a los invencibles. La chispa de la radio iluminará un nuevo camino, mientras el ave fénix de la sabiduría surcará la historia, el arte, los clásicos, la ciencia y la actualidad. Comienza el viaje de los invencibles. Asciende con nosotros por la escalera de Sofía. En Radio Sambi, Sol Invictus, in Lux Veritas. Hoy de nuevo volvemos a iniciar un camino, por eso que llamamos historia, esta vez sí, adentrándonos en lo que es la verdadera y oficial historia. Y es que la semana pasada intentamos hacer un recorrido por ese periodo, pero nos fue completamente incapaz de hacerlo. Y es que solo con la prehistoria rellenamos la hora y media de entrevista que realizamos a nuestro profe de historia favorito, Cristóbal. Y hoy sabemos con certeza absoluta que en este último programa de la temporada no vamos a poder terminar la historia. Y es que solo viendo los apuntes que tenemos aquí encima de la mesa, ya sabéis que solemos ir sin guión, como esta intro que está sonando hoy también, ya te das cuenta de que es prácticamente imposible abarcarlo todo. Nuestras pretensiones son demasiado elevadas para 2 programas. Aún así vamos a intentar recorrer los mejores periodos y los puntos más concretos que nos han hecho llevarnos a ser lo que somos hoy día. Y lo volveremos a hacer de la mano de nuestro profe favorito, Cristóbal Martínez, con el que aprenderemos, esta vez sí, qué es eso que llaman historia. Comenzamos. La historia de los grandes acontecimientos del mundo apenas es más que la historia de sus crímenes. Voltaire, filósofo y escritor francés. Muy buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Sol Invictus, programa ya número 10. ¿Quién lo iba a decir? 10 programas ya de este periplo radiofónico que estamos realizando, y lo hago en la mejor de las compañías. El director del programa, Basilius Luis Silva, nuestro alquimista favorito. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en este 10º programa. Un placer, como siempre, ir progresando en Sol Invictus, ¿no? Muchas gracias a todos vosotros. Aquí a Gabriel, que lo tenemos también aquí de técnico. Y hoy somos pocos, hoy somos 4, ¿no? Pero, bueno, teniendo a Cristóbal aquí al lado, la verdad que la pasión que tiene él por la historia, siendo historiador, nos las va a contagiar, ¿no? La semana pasada, es que no acabamos ni con la prehistoria, ¿no? No. Pues, y yo me quedé con muchas ganas de preguntar cosas, ¿no? Sobre todo relacionadas, ¿no?, con el nacimiento de la religión, y etcétera, claro, etcétera, ¿no? Y a ver si hoy le podemos dar un poco de caña también y aprendemos cosas de la historia. Desde luego que sí. Y a Cristóbal lo presentaremos después de la voz, que nos presentará quién es el invitado de hoy, que ya lo conocí de la semana pasada y de ser colaborador del programa. Pero también damos las gracias, como cada semana, a Gabriel Murga, a Alfons Murga, a Gabriel, que está en la técnica, a Alfonso en la producción, Radio Sambi por estar también en la producción, y a las voces en off que tenemos a Ana Torralba y a Jordi Armisen, que hacen posible este programa. Y como hemos dicho, que hoy será el último de la temporada, luego al final del programa haremos una pequeña explicación, y si nos da tiempo, que no lo creo, pues un pequeño resumen también de lo que han sido estos 10 programas. Ahora sí, vamos a escuchar la intro y comenzamos.
Cristóbal Martínez es profesor licenciado en Historia y máster en Educación. Escritor e investigador del monasterio de San Jerónimo de la Murtra, del que es uno de los mayores especialistas historiográficos. Actualmente trabaja como profesor titulado del Institut Obert de Catalunya. Colabora en medios de radio como el programa Badalona Matí en Radio Badalona. Y es el encargado de la sección Más allá de la historia, de los programas Los misterios nos miran y Sol Invictus, una sección de gran éxito donde se adentra en los secretos de algunos momentos históricos. Ha publicado su primer libro, El monasterio olvidado, en el que habla sobre el monasterio de San Jerónimo de la Murtra. Un lugar que llegó a ser durante siglos un punto neurálgico del humanismo y motor de los cambios que acontecieron en el mundo en los siglos XV y XVI. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de la historia, desde la prehistoria hasta el tiempo actual. Y como no puede ser de otra manera, Cristóbal, es un auténtico placer tenerte aquí como invitado nuevamente para intentar hablar de la historia, lo que nos abarque el tiempo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, el placer es mío, la verdad que es un auténtico placer estar con vosotros aquí un día más para intentar dar esas vueltas a la historia de esa manera determinada que hemos querido mostrar a nuestros queridos oyentes, ¿no?, que es a través de la religión y las creencias, porque la historia se puede explicar de muchas formas, como ya estuvimos hablando en el anterior capítulo. Pues si te parece, vamos a ir directo al grano y no perder más tiempo. Vamos a intentar que la historia no nos coma. Nos quedamos... Sí, déjame que haga claro. fe de ratas, porque fíjate que cuando estuvimos hablando cuando fue la Revolución Francesa, uno de los periodos que empezaba un nuevo periodo, pues... no dije 1789, precisamente dije 1798. Perfecto. Y esas cosas hay que tenerlas claras porque son cosas muy importantes. Por Fue supuesto. un pequeño desliz. Quedará Queda. Quedará anotado y además en el podcast que está publicado, pues también se anotará la fe de ratas. Perfecto, muchas gracias. Fe de ratas, que ha sonado un poquito más. Pues si te parece, vamos a entrar en el pseudo guión que tenemos aquí preparado, un poco por irnos organizando o por donde tú quieras. Vamos a ver, llevarnos. yo creo que hoy vamos a explicar cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, ¿alguna vez os habéis preguntado por qué surgió la filosofía en Grecia y justamente en los siglos 7, 5 antes de Cristo? Pues lo vamos a explicar aquí, en Sol Invictus. Bueno, pues me parece súper interesante que empieces por aquí, ¿no? Por la diferencia entre filósofos y los que había antes, que eran los sabios, ¿no? Los llamados sabios, ¿no? Y una de las cosas que más me sorprendió de este periodo de tiempo, por ejemplo, fue Tales de Mileto, para hacer un poco de introducción, ¿no? Tales de Mileto, todos los grandes filósofos se fueron de viaje, viajaban muchísimo y se iban a Oriente, sobre todo a Egipto, ¿no? Allí aprendieron mucho y luego se venían a Grecia a enseñar, ¿no? Y Tales de Mileto no podía ser menos, estamos en el siglo V a.C., con Pitágoras. Y Tales de Mileto, cuando llega, resulta que dice que tal día se va a producir un eclipse, no recuerdo ahora si de sol o de luna, ¿no? Y dice, no, se va a ocultar el sol o la luna o algo así. Entonces, claro, decían que eso no podía ser, ¿no? Que eso... Y claro, y eso se produjo. Y claro, eso provocó una catarsis. Es decir, porque el cielo, el universo, ya no era un juego de los dioses, ¿no? Que los dioses decidían cuando se hacía una cosa o se hacía otra, ¿no? O cómo se movía el universo, ¿no? Es decir, el universo era predecible. Y esa importancia, ¿no?, capital, simplemente que Tales de Mileto dijo tal día se va a producir un eclipse, ¿no? Imaginaros, ¿no?, con esa pequeña tontería, ¿no? Y sin embargo fue una gran relevancia a lo largo de la historia, porque el universo dejó de ser un juguete de los dioses, ¿no? En efecto, pero para explicar eso nos tenemos que todavía retrotraer más en la historia. Y yo creo que vamos a empezar esa fase del Neolítico, porque miren una cosa, por ejemplo, dejamos el programa hablando de ciudades, las primeras ciudades que estaban sedentarias, dedicadas a la agricultura, como era Çatalhöyük,
Y otra también muy famosa que a los apasionados del misterio les va a encantar, que es Göbekli Tepe. Vamos a ver, es una ciudad que la podemos cronológicamente englobar hacia el año 9000, 9500 a.C. Según los últimos estudios, estamos hablando de unas construcciones auténticamente impresionantes de una ciudad, en una cronología tan anterior, que incluso se duda de que las personas que construyeron esta ciudad, bueno, en realidad es más bien un templo, ¿no? Todavía eran nómadas. Eran todavía cazadores recolectores. Claro. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a nosotros nos sorprende cómo un cazador recolector sería capaz de construir lo que estamos viendo aquí, lo que en esta gran construcción. Pues miren una cosa, para empezar, estos cazadores recolectores en realidad quizás tenían más capacidad de cerebro que incluso luego después las sociedades agrícolas. Vale. Porque si yo os pregunto, ¿quién vivía mejor? ¿La sociedad cazadora recolectora o la sociedad después sedentaria y agrícola? ¿Quién vivía mejor? Hombre, para mí los nómadas vivían mejor porque no estaban esclavizados. Claro, es que someterse a la agricultura es someterse a que, primero, cultivar, segundo, que tengas buenas cosechas, que no tenga una mala cosecha, que no venga una sequía, que no venga una granizada. Imaginaros, ¿no? Si una ciudad depende de la agricultura y ese año no hay agricultura, toca sufrir. Claro. Mientras que el cazador-recolector pues sabe que en un río pues va a encontrar peces y aprenderá a coger peces, ¿no? Sabe que si en tal sitio hay naranjos o cerezos o lo que sea, pues sabe que va a ir allí a comer. Y sabe que tiene caza. Y hay dos tipos de caza, tradicionalmente, la caza menor y la caza mayor. Claro. Aprendieron a cazar pájaros, aprendieron a cazar conejos, a sus trampitas, etcétera, etcétera. Pero como tenemos, por ejemplo, que hablamos una vez aquí en San Vicente, en la radio Sambi, en los 50 lugares mágicos, hablamos de Ullastret, ¿no? Allí lo que está pintado en esos abrigos, ¿no? No es la caza menor, cazar un pájaro, cazar un conejo. O sea, los grandes animales, los bóvidos, eso realmente sí que se pintaba en las paredes. ¿Por qué? Porque de alguna manera había que pedir que la caza fuera buena. Uh-huh. Y entonces, pues claro, en las escenas se ven los cazadores con sus flechas, con sus arcos, allí tirando flechas. Es muy bonito verlo, unos quietos, otros corriendo, y el chamán o alguien diferente allí observando la escena de la caza, ¿no? Y cuando acababa la caza, cómo lo pintaban. Eso sí que tenía importancia, ¿no? Y sin embargo, la dieta normal, cuando se hicieron excavaciones allí en Ullastret, lo que encontraron fueron cáscaras de caracoles, huesos de conejos, huesos de pajarillos, de pájaros, o sea que seguramente la dieta normal era esa. Más, evidentemente, pues lo que pillaban de los árboles, ¿no? Exacto. ¿Vale? Entonces, a la pregunta, para mí, está clarísimo. Es más, hay quien dice que realmente el auténtico castigo, ¿no?, de Adán y Eva, simbolizado, es precisamente el dejar de ser cazadores-recolectores, que son libres, que van donde el viento les lleva, donde los animales les llevan, en un contacto con la naturaleza muchísimo más grande, que no sentarse en una ciudad y someterse al clima, a las cosechas, al sedentarismo, en definitiva. Es que tener en cuenta una cosa, cuando la sociedad es agrícola, solo podía producir 2 o 3 tipos de trigo, por ejemplo. No tenía una dieta tan variada como podía tener la sociedad cazadora-recolectora. Pero ¿qué pasó? Claro, no es todo tan buena sociedad cazadora-recolectora, porque a los débiles se les dejaba atrás. Claro. Uh-huh. Aquella persona no podía seguir el ritmo del grupo. Un poco lo que hacen los animales actualmente. Correcto, se dejaba atrás. Por eso solo los más fuertes, los más evolucionados, los más listos, llegaban a saber y que tenían que conocer cada rincón de cientos de kilómetros. Cada rincón, dónde poder comer, qué no, qué hay aquí, qué hay 200 kilómetros más allá. Y también otro asunto muy importante, también el tema de las guerras. Porque ¿hubo algún enfrentamiento entre sociedades cazadoras y recolectoras? Seguramente. Pero no era tan importante porque decías, vale, tenemos otro grupo aquí al lado, pues nos vamos para otro sitio y ya está, ya encontraremos más comida. Cada uno a su lado. Exacto. Pero cuando empiezan las ciudades, cuando empiezan los graneros a llenarse, cuando empiezan las envidias, los egos, tú no te vas a decir, pues me voy y hago otra ciudad. No, te quedas a defenderla.
Claro. Por eso hay un avance en la violencia muy importante en la sociedad agrícola. Porque esta sociedad agrícola que hemos dicho que ya estamos hablando de 7.000, 8.000 antes de Cristo, que se vuelve sedentaria, empieza el lento camino hacia el politeísmo. Recordad que la sociedad anterior, cazadora-recolectora, era animista, y animista quería decir que el ser humano se sentía una cosa más de lo que tenía alrededor. Era uno más para él. En cambio, las sociedades agrícolas no. Las sociedades agrícolas se fue formando esa idea de que en realidad la historia y la religión era un tratamiento entre el Dios y nosotros, el ser humano, y que todo lo que pasaba, grandes catástrofes ambientales, o sea, grandes lluvias torrenciales, era por culpa de esa relación entre el ser humano y los dioses. Porque la razón que tenían que explicar era cada sentimiento, cada cosa que no podían explicar de la naturaleza, pues le ponían un nombre, un dios, de esa manera para explicarlo. Y de poco a poco nos fuimos haciendo de alguna forma más egocéntrica, ¿no? Nos creíamos el centro del universo. Y eso se acentuará mucho después con las religiones monoteístas, que ya llegaremos a eso, que ya nos convertimos totalmente en algo egocentrista, pero totalmente. Muy bien. Dejamos atrás un poco este primer periodo de la agricultura, donde vemos que en realidad lo que el ser humano trató de hacer es cultivar, y al cultivar, ¿qué hizo? También es verdad que hubo más población de repente, con lo cual el paso hacia atrás, hacia la sociedad cazadora-recolectora, ya no era posible, porque estos grupos eran pequeños y se podían alimentar sino de un sitio o del otro, pero al aumentar la población es imposible mantener, con los recursos que daba la naturaleza, era imposible mantener a los grupos que se habían creado. Estamos hablando de ciudades muy importantes y poco a poco fue evolucionando en Mesopotamia, en Sumer y, por supuesto, en Egipto. En Egipto pasa una cosa también muy curiosa, yo creo que nos apasiona a todos la historia de Egipto, y la clave está en el cambio climático. Vamos a ver, llega un momento, hacia el 9.000, 10.000 aproximadamente, que el desierto del Sáhara empieza a crecer. Empieza a crecer de una forma muy grave, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa si crece el desierto del Sáhara? En esta zona norte de África, se tienen que desplazar estas gentes, estos pobladores, se tienen que desplazar a un lugar donde haya agua. Claro. Y en aquel entonces, pues por ejemplo, el río Nilo, que se empezaron a establecer aquí. Es muy curioso, como siempre se habla de una época dorada de Egipto, ¿no? Donde los grandes faraones o reyes eran incluso Horus, eran los dioses, ¿no? Los nombres de los dioses que sabemos que hubo una época dorada anterior a lo que nosotros sabemos. Probablemente dorada no lo sé, pero que existiera algo parecido con estos nombres, que se empezó esta unificación de Egipto, yo creo que sí. Mucho antes de la verdadera unificación, que fue en el 3100 antes de Cristo. Yo creo que sí que hubo una anterior civilización importante en Egipto, porque durante el Imperio Antiguo se hicieron los mayores escritos tanto en medicina, en construcción, vemos las grandes pirámides. Lo que se hizo después es una copia. Sí. Es decir, se copiaron lo que encontraban en las bibliotecas, lo que encontraban en los templos de los sacerdotes. Anda, esto está escrito y esto es medicina, y lo iban escribiendo, pero ¿qué pasa? Resumían. Y al resumir, poco a poco se fue perdiendo esa sabiduría. Se fue perdiendo esa sabiduría. Claro. Por lo tanto, estamos hablando de una época de una sabiduría increíble. Y claro, mucha gente, ya que estamos, yo creo que vale la pena. Vamos a ver, ¿por qué de repente a alguien se le ocurre de decir, vamos a ver, el dios Heb, por ejemplo, o más tarde aquí en Egipto, Osiris, Nut, Isis, ¿por qué les ponen estos nombres? Claro. Pues voy a decir una cosa, gran parte de estos nombres, gran parte de estos atributos, de estos dioses del panteón egipcio, viene de Mesopotamia, viene de Sumer, donde le ponían nombre al viento, le ponían Shu, le ponían
Tefnut, es decir, a cualquier evento meteorológico, cualquier evento que tenía unas características especiales que afectaba a la población, Lo denominaban. le ponían un nombre. Ujú. Le ponían un nombre. Es importante saber que entonces, es decir, todo es un sincretismo. Vemos cómo se va copiando de Sumer, se copia a Egipto, también incluso de la parte de Anatolia, después veremos cómo también hacia la parte de Grecia, este panteón, y vemos como poco a poco este panteón se fue haciendo cada vez más grande, más importante. Porque en Egipto lo que mandaban en un tiempo eran los sacerdotes. Por ejemplo, cada ciudad, Memphis, Tebas, etcétera, dependiendo de la época, eran más importantes y tenían sus dioses favoritos. Y al tener sus dioses favoritos, pues esos dioses se realzaban delante de todos. Hay que explicar una cosa. En la época histórica que conocemos, una vez de la época dorada, Egipto está dividido en nomos. Para que nos entendamos muy rápidamente, serían como comunidades autónomas, ¿no? Comunidades autónomas donde se tenía mucho poder el nomarca. Hasta que vino la unificación, de alguna forma, donde el poder central, el poder del faraón era muy importante. Qué curioso que durante estas épocas donde el faraón tenía el Estado, porque claro, él tenía unos súbditos, el Estado, y sabemos que en Egipto tanto los escribas, etcétera, eran de una eficacia increíble, ¿no? Pues fue la edad sin duda más dorada. Más que cuando eran nomarcas simplemente. Y precisamente, si damos un salto en el tiempo, la época feudal, por ejemplo, la época feudal precisamente no fue buena. Ya. No fue buena en ese sentido. Pero si volvemos a este tiempo, vemos como el politeísmo no pone, y cuidado con esto, no pone necesariamente en duda de que exista una única ley o un único poder. Que sería un dios, por decirlo así. Un solo dios. No, la gran diferencia con por ejemplo, el monoteísmo sería que el monoteísmo dice que sí que el Dios decide por nosotros de alguna forma, decide todo eso. Esta fuerza no sabe si está haciendo el mal o el bien o qué hacer. No te puedes comunicar directamente con ella, con esta fuerza. Esa es la gran diferencia con el politeísmo. Por ejemplo, en el panteón griego tenemos a Zeus. Claro, que habrá por delante de Zeus, que tenían, por ejemplo, la Moira, el destino. Eso no podía cambiarlo Zeus, de alguna forma. Son leyes. Por ejemplo, estamos hablando de que el politeísmo quizás está más cerca de lo que pensamos hoy día, las investigaciones que se hacen, que hay un orden universal, de alguna forma, una fuerza, no sabemos lo que es, que no creemos que sea consciente de ello, claro, que sea consciente, pero de alguna forma hace que nosotros estemos aquí. ¿Qué es esa fuerza? No lo sé, pero ya los politeístas ya pensaban en ello, de alguna forma. Bueno, y ¿qué dice hoy pues este que te encanta, ¿no? Michikaku, como se llame, ¿no? Michikaku. Por ejemplo, ¿no? O Max Planck, ¿no? Dicen de la existencia de esa fuerza. Existe una fuerza que actúa inteligentemente y pone orden a las cosas. Eso dicho por los propios científicos, ¿no? Analizando partículas subatómicas, etcétera, y ven que hay un orden, no hay un caos. De alguna manera hay un orden, ¿no? Bueno, por tanto, Stephen Hawking también lo afirmaba y no era precisamente un creyente. No. Es decir, pero algo hay. ¿Por qué las cosas son como son y no son de otra manera? ¿Por qué no todo es caótico y desordenado y sin embargo parece ser que hay un orden, ¿no? O que el universo tiene un movimiento determinado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién ha establecido eso, no? Eso cada vez se está descubriendo más en el funcionamiento de las partículas subatómicas, ¿no? Hay cierto orden. Claro, esto pues nos lleva a teorías ya como de las creencias griegas, por ejemplo, que no eran griegas, ya venían heredadas de anterior. Existe una fuerza inteligente, y decían ellos que es creadora, porque lógicamente estamos aquí, esto se ha creado, y ordenadora, porque pone orden, y además sustentadora. Esas serían las tres características fundamentales, ¿no? Sustenta, porque si esa energía no existiera, todo se caería. Claro. Por tanto, hay una energía, existe una energía que es sustentadora de la materia, y al mismo tiempo ordenadora. Al final solo hay 4 fuerzas en el universo que lo controlan todo. Sí. Solo 4.
Sí, ¿no? La fuerza, la gravedad, Sí, la gravedad, la energía oscura, ¿no? No te lo voy a decir de memoria. Bueno, no me acuerdo, sí, porque la voy a quedar muy mal. Bueno, no me acuerdo, no sé, el electromagnetismo, no sé qué. No dejaremos a nuestros oyentes así. Sí, porque Ahora no. lo busco. Lo buscamos y lo decimos. No, ¿no? Pero es curioso que antes esas creencias, que a ver, yo las he leído en el mundo griego, ¿no? Pero eran heredadas, porque los griegos, los filósofos se iban a... Una cosa de que me gustaría decirte de antes, ¿no? Porque me ha hecho gracia cuando has dicho que el viento era Su, ¿no? O el dios Su, no sé qué, ¿no? Fíjate, esto me ha venido a recordar el inicio de las palabras. Cuando se crean las palabras se utilizan onomatopeyas. Por ejemplo, en egipcio, las primeras palabras que se dieron al gato, el gato se llamaba Mau. Está ¿Qué claro es lo que por qué, hacen ellos? ¿no? Claro. O los ingleses que dicen clock, ¿no? Que es el reloj, ¿no? O ahora cuando tú has hecho el zu, es el viento, ¿no? Sí. Por tanto, fijaros, a partir de ahí nace incluso la palabra, a través de lo que nosotros oímos e intentamos imitar lo que estamos oyendo. Y a partir de aquí se va creando el lenguaje también, que es una cosa muy interesante. Claro, Las porque... 4 fuerzas del universo son la nuclear fuerte, Eso, la nuclear débil, la electromagnética y la gravitatoria. gravedad. Sí. Y con esto tenemos todo el universo. Que sepamos. Que sepamos, lógicamente. de momento. Que de momento. sepamos. Claro, me gustaría añadir también que, por ejemplo, estas religiones politeístas, vamos a explicar por qué de repente se necesitan más dioses y estos dioses. ¿Por qué de repente estaban tan tranquilos con sus dioses locales, sus fuerzas, su roca milagrosa, su árbol? ¿Por qué de repente necesitan más? La clave, el comercio, el intercambio. Un comerciante que, por ejemplo, va a comerciar lejos de su ámbito, claro, ya no tiene la protección de esa roca milenaria que tiene. Necesita algo superior, algo que englobe a todo. Por ejemplo, Zeus, Ares, Hera, etc. Es decir, lo que es la expansión del comercio hace abrir no solo de mente, sino también, por supuesto, las cosas de otras culturas también las cogen para sí, y de alguna forma, al salir del lugar donde los animistas tenían sus rocas, sus árboles, etc., necesitan entidades mayores que les protejan durante todo el camino, haciendo pactos. Por ejemplo, si me haces que consiga un buen precio por esta mercadería, o sea, un buen intercambio, te prometo que sacrificaré un animal. Un carnero, sí. Un carnero, lo que sea, un animal. Por lo tanto, este pacto, de arriba abajo, se comienza gracias a esta distribución, a este nuevo comercio que se empieza a implantar. ¿Y por qué el sacrificio? El sacrificio de animales, de niños, de lo que se les ocurría. Vamos a ver. ¿Por qué la violencia en ese sentido? Exactamente, no hay un término medio, pero si venimos de los animistas, son los primeros tiempos, de alguna forma, un animal es algo muy querido, algo necesario, muy querido. Claro. Entonces, si tú me das algo que yo quiero, yo te voy a dar algo muy querido para mí. Es un intercambio justo también. Es un intercambio justo. Desgraciado, porque es Ya comprendo. totalmente desgraciado, pero en la mentalidad de entonces era necesario. O sea, alguien se va a la guerra y su padre sacrifica el último carnero que tenía en la granja. Hijo, como le pasó a las Barcas, a la familia de los Barcas, del Aníbal Barca y todo esto. Para pedir el favor de los dioses. Para pedir el favor de los no dioses. que se vaya a cumplir. No. Se pide el favor de los dioses. Se pide el favor de los dioses. Ya. Claro, que se espera que se haga más materialice, Claro, ¿no? Claro. Se espera. Pero de alguna forma son esas ideas del principio de los tiempos, de alguna forma. Claro, hay una película que refleja muy bien esto, y que es una película moderna y puede sorprender que lo diga, pero es Avatar. Avatar refleja muy bien lo que es el animismo y cómo antiguamente lo aplicaban en cierta manera con unos personajes nuevos y un futuro en otro distópico, pero... Sí, pero es Avatar, una comunión con la naturaleza extraordinaria. Que yo creo que era lo que tenían antes. Exactamente. O sea, y cuando mata a un animal y le pide perdón y le dice, bueno, es que necesito comer. Y ese es está, el mundo pagano, y eso es lo que tenía el paganismo. Claro, ¿no? pero lo digo porque la el gente... hombre del bosque y de... Claro, pero para que la gente entienda un poco lo que era entonces, yo creo que Avatar es un buen ejemplo de película animista, de cómo se puede sentir lo que se sentían ellos antes. Claro, exactamente. Y después es que es normal, no hay que pensar mucho para saber, vamos a ver, ¿por qué las formas de enterramiento van de alguna forma cambiando?
¿Por qué, según sabemos, se empiezan a construir esas grandes mastabas en Egipto? Por cierto, mastaba significa banco, porque tiene esa forma de banco sin respaldo, ¿no? Por eso se llama. Y la primera pirámide escalonada son distintas mastabas superpuestas de alguna forma. ¿Y por qué de repente empiezan a hacer pirámides supuestamente, que esto quizás algún día en algún programa se pueda hablar extensamente, para enterrar al faraón? ¿Por qué hay esos cambios de alguna forma? A ver, lo primero y más importante es que hoy día, por ejemplo, también nos cuesta decir no hay nada. O sea, cuando te mueres vas directamente, polvo eres y en polvo te convertirás. Exacto. Y punto, y no te acuerdas de nada. Hombre, pues para las vidas desgraciadas que a veces se pasan en este mundo, es duro. Sí. Es duro. En aquella época también. En aquella época también pensaban de alguna forma, ostras, me paso la vida aquí trabajando cerca del Nilo aquí, para luego absolutamente nada, ninguna recompensa, ser nada, ser efímero. Al final parece que los dioses y todo esto se crean por miedo. Al final es el miedo a no saber o al no saber qué hay. Uno de los grandes sentimientos que por desgracia ha movido al ser humano en la historia ha sido el miedo. Claro. El dios se crea porque ya lo que tú dices, la roca ya no te va a seguir, pues tengo que inventarme algo que me proteja. Exacto. O lo que tú dices, o sea, llevo toda la vida sufriendo, tiene que tener algún sentido. No puede ser que no sea así, no puede ser que me muera y se acabó. Exacto, algún sentido. Y por ejemplo, la momificación, ¿de dónde viene la momificación? Hombre, de la observación. Ellos vieron algunos cuerpos en el desierto, cómo se conservaban. Es esa simple observación. Claro. Y al observar eso pensaron, hombre, ¿y si nos podemos mantener así con el cuerpo? Quizás haya esa otra vida y podamos, de alguna forma. Todo es observación, todos son, de alguna forma, y lo siento mucho, son invenciones, que estamos viendo claramente, son invenciones, de alguna forma para el ser humano protegerse. Y también protegerse y otras también para aprovecharse de otros. Por supuesto. Que eso está clarísimamente. Por supuesto. Y yo creo que ha llegado la hora de ¿cuál fue el primer monoteísmo? Pero déjame hacer un inciso sobre eso, porque nos olvidamos a lo mejor de esos sacerdotes, sobre todo en el mundo del paganismo, ¿no? El cazador-recolector conoce las plantas y sabe que esa planta emborracha pues a las cabras, ¿no? Es así de claro, ¿no? Y dice, bueno, pues me la tomo yo y entonces ellos tenían esos estados y cuando están en las cuevas pintando, etcétera, etcétera, yo estoy seguro que ellos consumían determinadas sustancias que les llevaban a unos estados diferentes, y esos estados diferentes ellos deberían pensar que es superior y que hay algo más, porque ellos experimentaban que había algo más de su plano físico, ¿no? O sea que aquí también hay que tener en cuenta eso. Los oráculos, por ejemplo, bien se sabe que respiraban sustancias de cualquier tipo para tener esas... ¿no? Y alguna, es posible, claro. Es posible que el miedo juntado con las flipadas que tenían hablando. Pero los chamanes dicen que, por ejemplo, pues, pueden unirse al espíritu del águila, claro, ¿no? Y sentirse águila en ese momento, ¿no? Es decir, eso es un estado de conciencia que realmente es. No, si tomas peyote ves el estado de alma de cualquier cosa. Por tanto, ahí tiene que estar muy relacionado también las creencias, la religión, etcétera. Sí, porque ahora me he acordado de una cosa, por ejemplo, también que no hemos hablado, que es las regiones mistéricas. Regiones mistéricas que en Egipto hay, en Grecia también había, y digamos que era una cosa oculta, una información, una sabiduría oculta que llevaba consigo una serie de estados de quien entraba dentro de estas sociedades de alguna escuelas forma. De misterios. Estas escuelas de las mayores y menores, sí. Exacto. Y muchos filósofos griegos, algunos de estos, y tanto, participaron en estas escuelas mistéricas de alguna forma, que daban una información que al resto no le llegaba. No, está claro. Pero también los filósofos tomaban lo suyo, ¿eh? También tenían sus cosillas los filósofos. Bueno, griegos, sí, pero también es que, no sé, era otro mundo, era una cosa distinta. O sea, por ejemplo, si hablamos de Platón, y ahora rompo un poco el inciso, Platón habla de dos mundos. Habla del mundo sensible, que es el mundo de los sentidos, de sentidos, todo el mundo ve y toca y percibe, y luego hablaba del mundo inteligible. ¿Y ese mundo inteligible qué es? Pues está definido el concepto de inteligibilidad como puro conocimiento recibido sin intervención de los sentidos. Es decir, esta gente... y encima decía Platón, no te lo pierdas, dice, no, es que el mundo sensible es creado por el mundo inteligible. O sea, ese mundo inteligible, su mundo de las ideas, era el creador. Es decir, hay algo más. Y para experimentar ese algo más hay que estar en un punto más. En un punto más, claro. Hay que tener un estado de éxtasis, ¿no? Entonces, el que tiene un éxtasis
ha trascendido sus sentidos para experimentar una nueva realidad. A mí me gusta mucho la palabra que utilizaba, por ejemplo, Porfirio, que fue el biógrafo de ese famoso, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, ¿tú te crees? Bueno, es igual. El siglo III. Lo buscamos, no hay problema. Sí, el Porfirio, pues el biógrafo de un gran... fue alumno suyo durante 4 años, ¿no? Y él escribe que él lo vio aunarse con Dios 4 veces. ¿Qué entendía él por aunarse con Dios 4 veces? Plotino. Perdón, es que mira, hoy llevo una caraja encima, lo voy a decir, hoy, con dolor de cabeza esta mañana, etcétera, y más hoy necesitamos a San Google. Sí. Bueno, pues que él viera que su maestro se aunó con Dios 4 veces no quiere decir que en 4 años se aunó 4 veces. Es decir, debía de aunarse con Dios muchísimas veces, ¿no? Y entonces el maestro desaparecía. Desaparecía en el sentido, quiero decir, que, bueno, pues ahí estaba en otro estado de conciencia, claro, ¿no? Era una persona que, por ejemplo, tenía su casa abierta, que recogía niños, si alguien tenía hambre, pues pasa y coge lo que quieras, claro, ¿sabes? Es decir, un tío totalmente desapegado, ¿no? Claro, esta gente que era sabia también transmitía su conocimiento y transmitía esa idea de que existe algo más. Sí, claro, y Platón ya con su mito de la caverna también... Pues está diciendo lo mismo. En cierta manera... Y tuvimos aquí hablando de Hildegarda, que también tenía sus estados de éxtasis, ¿no? Que tenía esas visiones, ¿no? Exactamente. Aquí lo que estamos tratando de explicar no es si existe algo o no, eso no. Cada uno. Claro. Estamos tratando de explicar que hay un sincretismo, es decir, que todo no es un invento directamente el cristianismo, el islam o el politeísmo, es algo que viene ya de antes. Claro, es una por adaptación. Por supuesto. Es una adaptación. Porque eso es interesantísimo, porque veremos cómo cambia el mundo, incluso con la revolución industrial, claro, el cambio de religión lo cambió totalmente. Y cómo se acelera el tiempo, que lo comentábamos hace poco en privado por el grupo de WhatsApp, pero es que es verdad, en aquella época 24 horas eran más largas que ahora. Ya sé que suena absurdo, porque 24 horas son 24 horas y punto, pero es que ahora vamos muy rápido a todo. Vamos muy rápido. Y entonces, ahí en aquella época 24 horas se vivían cada hora como una hora completa. Era muy diferente también a la hora de meditar, de pensar, de filosofar, de trabajar también, para lo malo, evidentemente. Para lo malo, sí. Claro, también eran largas las horas, o sea, sí. Pero todo era mucho más pausado para meditar mucho en estas cosas, para buscarles trascendencia, que quizás yo creo que por eso dicen que estamos en una época más atuntados que en aquella época. Y por eso convencido de que lo estamos. O sea. Sin ir más lejos, por ejemplo, un programa como este de 2 horas, hoy día en cualquier lugar no lo ves. O sea, dan un cuarto de hora, tocan en cualquier tema, un cuarto de hora, 20 minutos. Bueno, tiene que ser flashes, claro. Son flashes. Son flashes. Por eso yo creo que hay que seguir investigando y hay que seguir. Y ahora contando una cosa. ¿Cuál fue el primer monoteísmo de la historia? Bueno, no sé, claro. No sé si tiras por Akenatón o nos vamos más atrás todavía. Supongo que nos iremos más para atrás, ¿o no? ¿O fue Akenatón? Que sepamos históricamente Akenatón. Se podría decir que podría ser el primer monoteísmo de alguna forma. ¿Y la explicación? Dios Sol. El Sol. El Sol. La importancia del Sol. ¿Por qué Akenatón? Eso te iba a preguntar. ¿Qué le lleva a pasar de tantos dioses a un solo dios? Que no es que fuese exactamente así, ahora lo explicarás, pero habían en Egipto muchos dioses principales, por decirlo así, y de golpe todos pasan a ser uno y además un dios menor. Vamos a ver, hay una razón práctica, que es así, es que simplemente el templo de Amón, los sacerdotes de Amón, tenían en aquella época muchísimo poder, incluso más que el faraón. Con lo cual, si yo soy el faraón y necesito gobernar a mi manera Egipto, Kemet, necesito, de alguna forma tengo que quitarles poder. ¿Cómo les quito poder? Quitando a los dioses. Quitando de alguna forma esos ritos, ¿no? ¿Qué hago? Fundo una ciudad, Tel Amarna, ¿no? Fundo lo que llamamos ahora el periodo Armadiense, de alguna forma. Intentó que todo sea enfocado hacia un único Dios. Aunque cuidado, también mucha gente nos dice que también podría ser enoteísmo. Enoteísmo. ¿Por qué? Porque de alguna forma se sabe que el Dios superior era este. Yo creo que era más enoteísta que monoteísta.
pero sí se podían admitir, digamos, Los menores. Los los menores, dioses menores. Que Atón es un dios menor porque no es el dios de los rayos del sol, no es el dios solar propiamente. Es lo que da, es el disco solar. Es el disco, Disco sí, solar. Y son los rayos solares que da la vida. Que sí. Lo que da la vida. Pero que en teoría no eran tan, no recuerdo ahora exactamente, pero no era un dios, no era Ra, principal. no era Ra, Exacto, no era Ra. Tampoco me venía el nombre. Amón Exacto. era el cordero, ¿no? Sí, El sí, de los- eso. Exacto. Ese de los cuernos. Esa importancia. Enrollados. Que se representa con las manos, Exacto. con los rayos de sol y las manos al final. Pero porque políticamente es una jugada maestra lo que intenta, ¿no? De alguna forma. Lo que después, por ejemplo, el Imperio Romano también, con otras características, también intenta de alguna forma, ¿no? Exacto. Pero lo que hace Canatón, de esta forma, que por cierto después de alguna forma desaparece, Total. cuidado que también dicen que pudo ser el Moisés de la Biblia. Hay algunas teorías que se enfocan por aquí. Nosotros lo estuvimos, me parece, hablando en un programa de Más allá de la historia, precisamente. Hay muchas dudas sobre esto. Pero sí que es verdad que de alguna forma es un periodo muy especial y que nosotros lo vamos a dar estos tintes, ¿no? Esta primera introducción a este periodo de Akenatón. Estamos hablando del 1350 a.C. Claro, mucha gente dirá, ¿y el judaísmo? ¿Por qué no dices nada del judaísmo? Es que el judaísmo en sus primeros tiempos también era una religión enoteísta. ¿Por qué? Vemos que, por ejemplo, era uno de los dioses más poderosos. Era el dios más poderoso. Si dices que es el dios más poderoso, Yahvé, el dios de los judíos, es que hay otros. Claro. Es que hay otros, precisamente hay otros. Por eso, en sus principios, más que monoteísta, era enoteísta, porque creía en otros dioses, pero poco a poco sí que se va haciendo, de alguna forma, Yahvé, el dios de los judíos, como este monoteísmo. Claro, pero ¿por qué este monoteísmo no se expande? Porque, que sepamos, no tiene esa fuerza que ha tenido evangelizadora que tenían los cristianos, por ejemplo, ni tampoco el Islam. Directamente el Islam tampoco. Es algo del judaísmo que incluso los cálculos de aquí al 2050, 2100, no va a crecer, se va a mantener. Se va a mantener el judaísmo como religión. En cambio, el Islam se va a disparar muchísimo. El cristianismo va a bajar o incluso se va a mantener, más o menos. Claro, pero es que el judaísmo, por lo tanto, no tuvo una repercusión a nivel mundial tan importante a nivel monoteísta como tendría después tanto el cristianismo como mucho después el Islam. Pero me gustaría hacer un inciso también. Sí. Ir más para atrás, porque tenemos el Avesta también, que es el texto de los zoroástricos, ¿no? El mazdeísmo, el culto a Ahura Mazda. Y ya está casi comprobado que influyó en el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Sí. Es una religión monoteísta también, ¿eh? Vamos a ver, es una religión dualista. Es decir, no hay un dios del bien, como tú decías. Bueno, dualista en este sentido, sí, del bien y el mal. Exacto, el bien y el mal. Pero como Dios es Ahura Mazda. Ahura Mazda. Pero también está la otra parte, que es el mal, que no es un ser superior como monoteísta, no es un ser superior, sino que al lado de este ser superior hay otro ser superior que es el mal. Y que todo lo que se hace aquí es una lucha entre el bien y el mal, de alguna forma. Por tanto, son dos dioses. Sí, si lo miramos así, sí. Sí, el dios del bien y el dios del mal. Y el dios del mal. Pero su centro es Ahura Mazda, que por cierto significa espíritu viviente del universo. Espíritu viviente del universo. Ya estamos otra vez con la energía, Claro. si lo traducimos así, ¿no? Y fíjate una cosa muy curiosa, que esta religión no creía en la predestinación. Es decir, tú te tienes que labrar Sí. el futuro aquí, te tienes que labrar. No hay alguien que te diga, que No, te tú elija decides. el camino. Tú decides esta religión. Esta religión fue importantísimo durante el Imperio Parto, el Imperio Persa, en estas zonas de aquí fue importantísimo, ¿no? Y lo que tú dices, influyó sin duda en otras religiones de una manera determinante. Incluso, por supuesto, en el cristianismo. Claro. Porque los primeros cristianos de alguna forma también tenían esa concepción de dos formas de entender el mundo, el bien Y el mal. y el mal. Sí, pero el mal no era algo más físico, más que una deidad al principio del cristianismo. O
sea, es decir, los primeros, por ejemplo, bueno, en este caso cristianos, el mal era nuestro querido Domiciano. Si queréis, este tema del demonio, que también lo teníamos para tratar en este capítulo, claro, es que tratar del demonio, el mal en el cristianismo, vamos a ver, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, o sea, y en el Antiguo Testamento, sale a lo mejor 3 veces el mal, el diablo. Y sobre todo en los pasajes de San Juan de Apocalipsis. 3 veces en la Biblia. Pero insisto, el Apocalipsis de San Juan, ese demonio quizás era más humano de lo que pretenden ver a día de hoy. Sí, porque fíjate, vamos a explicar la historia de esto. Vamos a ver, cuando vemos el demonio, vemos el diablo, ¿de dónde viene todo esto? Miren una cosa, claro, cuando el cristianismo intenta reflejar lo que es el mal, que lo ve, por ejemplo, reflejado en la serpiente lo ve reflejado, también le da unas características muy especiales que vienen de un dios griego. Un dios griego que se llamaba Pan. Decidme ahora mismo una característica del demonio, del diablo. Patas de cabra. Patas de cabra. Bien, pues resulta que este dios Pan tenía patas de cabra. Y tenía también cuernos. Y un tridente. Y tenía cuernos, de alguna forma. Y este dios, que estaba centrado en Grecia, era un dios, digamos, que estaba más asilvestrado. Asilvestrado, que iba detrás de las ninfas, detrás de las mujeres, que era muy libidinoso también. Por eso siempre se representa a veces también al diablo con la lengua afuera, que eso representa también sensualidad, sexualidad, de alguna forma. Pero es que tenía ese cuerpo, o sea, mitad cabra, que pobre animalico, que siempre le damos esa fama de estás como una cabra, ¿no? Y para arriba y para abajo, de alguna forma. Y claro, viene justamente de Pan. ¿Qué le pasa a un ejército cuando sale en desbandada por miedo? ¿Tiene? Pánico. Pánico. ¿De aquí viene? De este dios Pan. Porque... Sí, pero yo te voy a hacer un inciso aquí. Es un dios pagano. Claro. Y hay que eliminar el paganismo. Claro. La religión cristiana tiene que eliminar el paganismo. Claro. Entonces, claro, es el demonio este. Sí. Porque, claro, es que estamos hablando de unas culturas muy relacionadas con la naturaleza. Claro. Es el dios de los bosques, es pícaro, es igual, ¿no? Tiene todas unas connotaciones. Había fiestas a su nombre donde la gente se lo pasaba muy bien, se hacían orgías, bueno, era su mundo, estaba Baco por medio, consumir el vino, es decir, entonces esto que tú dices había que erradicarlo. La palabra demonio viene de daimón. Claro. Daimón es una expresión que utiliza Sócrates, utiliza Platón, los daimones, y son divinidades. Una de las divinidades más importantes, por ejemplo, era Eros. Y decía, eso lo dice el banquete de Platón, dice Eros es el intermediario, es una divinidad intermediaria, una fuerza espiritual intermediaria entre los humanos y los dioses. Exacto. Imagínate. Está hablando de que hay una fuerza espiritual, que la va a llamar a daimón, una fuerza, y todo el mundo sabe que el amor es una fuerza increíble, ¿verdad? Y eso era un daimón. Es decir, el demonio se convierte después en algo negativo, porque se hacen unas traducciones erróneas de no sé qué texto de la Biblia, no sé qué, y por lo que tú estás diciendo. Es decir, hay que erradicar todo lo que para la Iglesia cristiana en aquel momento era un peligro. Es un sincretismo. ¿Vale? Y fíjate, no pudieron con ello. Y entonces las fiestas, como no podían erradicarlas porque estaban tan metidas dentro de miles de años, ¿no? Claro. De cientos de años en las personas, las ajustaron a las palabras. Las ajustaron y les cambiaron nombres. Y tenemos la Navidad. Sol Invictus, son fiestas pues que se han adaptado, porque no tuvieron narices de cambiar. Y muchos santos incluso pues les cambian el nombre, porque no podían erradicarlos, ¿no? Oferus, por ejemplo, se va a convertir en San Cristóbal, y en fin, y otros santos que les van a cambiar el nombre porque no había manera de que esas fiestas se pudieran eliminar. Exacto. Y las fiestas que siempre existían, como las saturnales y todo lo que tú quieras, pues se han cambiado, se han adecuado, y Jesús, pues resulta pues que en definitiva no es más que Apolo. Bueno, ¿vale? Y Osiris. Es que todo viene de... Claro. Mira, los dioses egipcios van a pasar al mundo griego. Claro. Del mundo griego al romano. ¿Vale? O sea, lo que tú decías antes, no hay nada inventado. Son adaptaciones
Son adaptaciones. Zeus es Deus, Claro. en catalán Deu, en castellano Dios. Zeus, que es el Dios supremo, se va a convertir en el Dios de los cristianos. Claro. ¿Eh? No sé, por ejemplo, decirte que, no sé, Afrodita se va a convertir en Venus en el mundo romano. Claro, Júpiter, Marte, todo, Júpiter, claro. o sea, toda esta gente, Zeus es Júpiter, Saturno, Urano, es decir, todos, Asclepio, que es el dios de la medicina. Con... no me acuerdo del otro, es igual. O sea, todos es un copiar y pegar. Se van a hacer adaptaciones. Y de los egipcios también, o sea, si es que al No, final no, van no, viniendo y de es que todo. de los egipcios. Y de los pasan. egipcios de Mesopotamia. Y eso, de exacto. atrás, y de atrás. Es Viene decir, eso, todo hombre. va. Sí, sí, sí. Ahora, sí. hay algo que, de acuerdo a la religión, que tiene que ser heredado del mundo del paganismo, ¿no? Es decir, está el sol de entrada, que es el que nos da la vida, y eso está en todas las religiones. El sol es el centro. Sin él no hay luz, Claro. sin él no hay calor, por tanto, Sí, sí, sí. tiene que ser deificado, y es, vamos... Al final es el dios de todas las ¿Vale? religiones. Después tenemos la luna, que es la que está más visible y que la tenemos, y también va a ser un objeto de adoración. Luego van a venir los planetas y tal y cual y pascual, ¿no? Pero fíjate que el sol y la luna, el oro y la plata, por ejemplo, son los metales relacionados con estos astros, ¿no? Claro. Que son los más importantes. O sea, Sí, sí, está claro. va a ser, y luego está la naturaleza. Son las tres deidades más importantes que puedes encontrar. Y a partir de aquí le van a poner nombres a la naturaleza, todo lo que tú quieras. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero los conceptos de fertilidad, por ejemplo, en el mundo del paganismo, es que, vamos, Totalmente. la naturaleza es fértil, Totalmente. es vivificante, es decir, a partir de aquí. Y luego pues va a venir, pues bueno, pues las adaptaciones, ¿no? Que podemos Claro. llamarlas, ¿no? A todo esto, ¿no? Ya, ¿alguna relación del demonio con nuestro amigo Dominus et Deus? Domiciano, vaya. Vamos a ver, sí, vamos a ver exactamente, incluso es que hay que explicar, claro, que el demonio, aparte del dios Pan, que viene este sincretismo que estamos explicando, de todas estas características, hay que ir quizás también un poco más allá. Hay que, por ejemplo, reflejar de qué color normalmente se pinta al diablo. Rojo. Rojo. ¿Sabéis por qué? Comunistas. No, Es broma. el dios Seth. El dios Seth, que era el dios del mal de Egipto, Sí, estaba representado de color rojo. ¿Por qué? Porque el desierto claro. era Sí, de alguna color forma rojo. la parte del, Sí. del mal, no como Osiris y Horus, que era el bien. Entonces, ese color rojo de Seth, de alguna forma, lo cogen para el diablo, justamente Claro. para el diablo. O sea, vemos cómo es todo que viene de un lugar a otro y rápidamente. Pero Claro. fíjate, hago un inciso con Pan. Cuando llega el Renacimiento, resulta que en la escuela neoplatónica, como Pan en griego significa todo, el dios Pan va a ser el todo, va a ser el gran dios. Y van a crear Panteón. Pan-Sofía. A la filosofía griega la van a llamar Pan-Sofía, que quiere decir todo Sofía. ¿Eh? Y el dios que van a tener ellos de alguna manera va a ser Pan, porque Pan significa todo. O sea, de ser un dios de los pastores, por decirlo de alguna manera, y de los bosques, se convertirá en el Renacimiento en el sumin, Claro. ¿no? En el sumum de los dioses. Y claro, no nos olvidemos de un personaje, Lucifer. Ujú. Vamos a ver. Lucifer y Satanás. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Vamos a explicarlo. Satanás significa el adversario. Lucifer es el que lleva... La luz. La luz, El el portador de la luz. Fue el primer gran arcángel, el primer arcángel que creó la primera luz de la mañana. Es decir, El está lucero con del Dios, alba. el lucero del alba, correcto. Por encima de él estaba Dios, que lo había creado todo, ¿no? De alguna forma, según se cree estas creencias. Y Lucifer, de alguna forma, se rebela contra Dios, y finalmente acaba en el infierno, de alguna forma. Y lo interesante de aquí es saber, Lucifer, la luz, Prometeo Ujú. se El puede que relacionar, roba. el que robó Ujú. el fuego a los dioses griegos para dárselo al ser humano, Ujú. que luego lo encadenaron en una montaña y cada noche un águila iba, le comía un trozo de hígado Sí, sí. y eso le crecía, y así día tras día hasta que Hércules finalmente lo liberó, ¿no? De este enorme sufrimiento. Y claro, es muy curioso como en el cristianismo, en teoría, Lucifer y Satanás es lo mismo, pero encontramos
a grandes investigadores del mal, gente del Vaticano que ha hecho exorcismos, presuntos exorcismos, que dice que no, que son dos totalmente diferentes. Vamos a hacer una analogía que alguno lo entenderá seguramente, fácilmente. Lucifer sería de alguna forma Anakin Skywalker. Y Satanás sería el emperador Palpatine, de alguna forma, ¿no? Porque claro, ¿de dónde le viene el mal a Lucifer de alguna forma? Pues muchos dicen que de Satanás, que sería el emperador Palpatine de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De alguna forma de esto sería. Claro, vemos que esto es muy, muy interesante y muy revelador. Por eso esta concepción tan importante de las creencias hay que seguir explicándola. Hemos dejado Egipto, que rápido hemos pasado por Egipto, demasiado rápido, pero hay que pasar un poquito. Sí. Y nos vamos, que no la hemos dejado tampoco, Grecia. Y yo creo que es muy importante explicar los factores de por qué la filosofía, que es ese pensamiento, la filosofía creció de esa manera que hoy conocemos en Grecia. Bueno, pues Cristóbal, si te parece, vamos a parar unos segundos, escuchamos unos anuncios publicitarios, el descansito, y contamos cómo continúa todo esto de la historia y con Grecia. Los factores que hicieron posible la filosofía en Grecia. Música en estat pur a Ràdio Sambi, 107.4 FM. Sospitosos habituals, el magazín dels divendres a la nit, l'actualitat cinematogràfica, el món del motor, notícies curioses, un autèntic poti-poti amb els personatges més descarats per afrontar amb garanties el cap de setmana. Dirigit i presentat per Pedro Alonso. Escolta'ns a Ràdio Sambi, 107.4 FM i radiosambi.cat. De dilluns a divendres de 10 a 12 a mig matí. Un programa per prendre el pols a l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i el Maresme. Notícies, entrevistes, agenda, bona música i molt més. A mig matí, amb Alfons Murga. Coplejant. El programa de sardanes i música per a cobla més jove de Catalunya. Els dissabtes, a les 8 del matí, a Ràdio Sambi. Coplejant, amb Queralt Pedemonte i Jordi Terma. Aparador de poesia, una finestra oberta al món de la poesia, les novetats editorials i les entrevistes amb els seus autors, tots els dimecres a les 8 del vespre, dirigit i presentat per Pius Morera. Escolta'ns a Ràdio Sambi, 107.4 FM i radiosambi.cat. Siguis on siguis, vagis on vagis, Ràdio Sambi, 107.4 FM. ¿Quieres colaborar con nosotros? Envíanos un mensaje a info@elsolinvictus.com y cuéntanos en qué podrías participar en el programa. La publicación que Heródoto de Halicarnaso va a presentar de su historia se dirige principalmente a que no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de los hechos públicos de los hombres. Ni menos a oscurecer las grandes y maravillosas hazañas, así de los griegos como de los bárbaros. Con este objeto refiere una infinidad de sucesos varios e interesantes, y expone con esmero las causas y motivos de las guerras que se hicieron mutuamente los unos a los otros. Heródoto de Halicarnaso, el considerado por muchos como padre de la historia. Estás escuchando Sol Invictus en Radio Sambi.
Y ya estamos aquí de nuevo en Sol Invictus, programa número 10, con el profesor de Historia Cristóbal Martínez, con el que estamos haciendo los programas especiales para cerrar temporada. Por si no nos habéis escuchado el primero, lo tenéis colgado en nuestro iVoox y también en la página de Radio Sambi, en el que estamos haciendo un recorrido amplio y lo que estamos pudiendo abarcar sobre qué es la historia, historia de la historia. Y en el primer programa hablamos de prehistoria y en este después nos hemos quedado con los griegos. Con los griegos. Yo creo que es importante explicar ahora, y después Luis nos hará un apunte muy interesante, sobre los factores que hicieron que creciera de esa manera tan exponencial la filosofía en Grecia. Vamos a ver, uno de los factores más importantes es que en Grecia, si nos fijamos un poco el terreno, no es un terreno muy propicio para la agricultura. Es un terreno más bien pobre, con lo cual, ¿qué le pasa a los griegos? Tenían que, de alguna forma, fundar nuevas ciudades, como tenemos aquí Ampurias, ¿no? Fundar nuevas ciudades, también dedicarse también mucho al comercio, comerciar con otras partes del mundo. ¿Eso qué les da? Una gran flexibilidad mental, abertura de miras, ¿no? Que es importantísimo de alguna forma. Otro factor determinante también es el social. Una cosa que nos gusta a nosotros mucho es el ágora, ¿no? Con esta sección Ágora Lux, etcétera. ¿Qué pasaba en el ágora? En el ágora se hacía ocio. Claro. A pesar de ser una sociedad esclavista, porque sí que estamos, en cambio Egipto no era esclavista, aquí Grecia sí que era una sociedad... Esto de Egipto te lo van a tirar muchos especialistas atrás, ¿eh? De que eso de que no era esclavista. Es posible, pero bueno, vamos a explicarlo un momento. No era esclavista porque la fuerza de trabajo no era esclavista. Tenían esclavos de alguna guerra, tenían algunos esclavos, pero la fuerza de trabajo... Eran trabajadores. Eran trabajadores libres. Quien hizo las pirámides fueron... De hecho, tenían contratos y todo. Los tenemos. Sí. Los que hicieron las pirámides eran trabajadores libres. En cambio en Grecia no. En Grecia y Roma también después, la gran fuerza de trabajo era esclava. Esa es la gran diferencia. Y estábamos hablando que, claro, que a pesar de ser una sociedad esclavista, también era una sociedad del ocio. El ocio que iban al ágora, a hablar, y de alguna forma este sentido crítico que entre todos se hacía hablar en el ágora, como ya lo dijo Aristóteles, ¿no? Que dijo que es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, el ocio y juntarse en el ágora. Esto propició de alguna forma también que los filósofos apreciaran. Pero hay otro factor muy importante, que es lo que estamos haciendo en estos dos programas, ¿no? Que es el factor religioso. Hay que tener claro una cosa. Los dioses que habían en Grecia eran más o menos de la ciudad. Quien pone orden en todos los dioses es Homero, ¿no? Homero y Hesíodo también después, de alguna forma. Y no hay un cuerpo organizado de sacerdotes. Eso es clave. No hay un cuerpo importante de sacerdotes organizado en toda la Grecia que pueda impedir el debate. Claro. Un debate público que ellos mismos, mediante dogmas sagrados, en otras religiones que lo veremos, mediante dogmas sagrados, pues no podéis hablar de esto. No, allí no. No había una imposición, ¿no? No había una imposición de la casta sacerdotal porque no estaba organizado estos sacerdotes. Y esto es clave para que cada uno pudiera opinar lo que quisiera de alguna forma. Y otro factor también muy importante, el educativo. Había un sorteo entre los hombres, por supuesto, en la democracia, sobre todo en la democracia ateniense, donde todos participaban de alguna forma de la política. Y casi todos sabían leer y escribir de alguna forma en Grecia. Con estos 4 factores que hemos dicho de alguna forma, es un caldo de cultivo perfecto para la aparición de filósofos. Tanto los presocráticos, como lo que ya conocemos más claro, que es a partir de Sócrates, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, todos. De alguna forma, este es el caldo de cultivo perfecto para la implantación de la filosofía. Y ahora sí que me gustaría que Luis nos contara algo sobre, porque sé que la apasiona, ¿qué nos querías contar sobre la filosofía en Grecia? Pues que primero, antes de los filósofos, estuvieron lo que eran los poetas, ¿no? Y aparecían las enseñanzas que daban esos poetas, que podían ser no ciertas, pero que, bueno, parece que engatusaban a la gente, ¿no? Después aparecieron lo que se llamaban los sabios,
y hay reconocidos 7 sabios, de los cuales no reconozco ahora mismo, no me acuerdo de ningún nombre por los pesos que voy. Y luego ya aparece el mundo de los filósofos, ¿no? O sea, los sabios son los primeros que empiezan a experimentar, empiezan a dar explicaciones de una cosa por qué, pero quien realmente va a desarrollar esto ya de una manera ya extraordinaria van a ser los filósofos, porque los filósofos van a ser amantes del saber, como su propia palabra dice. Filo significa amante de, enamorado de, y Sofía. Sofía era la diosa de la sabiduría. Y ellos son los que van, sobre todo, a escribir, van a escribir mucho. Evidentemente tenemos muchísimos textos perdidos, ¿no? Pero van a escribir mucho sobre el saber. Y una de las cosas que también van a escribir sobre las virtudes. Y esas virtudes son básicamente la base de las virtudes de hoy en día. Las formas de comportarse. Unas normas de moral que podían ser diferentes en algunos casos, ¿no?, a las nuestras, ¿no? Pero en lo fundamental son las normas de convivencia: no robar, no matar, etcétera, etcétera, ¿eh? Esas vienen heredadas ya por escrito, es decir, ellos siembran de alguna manera virtudes o pautas de conducta por escrito, que no eran legales, evidentemente, pero como se respetaba a los filósofos, había que cumplirlas, ¿no? Como normas incluso de urbanidad, incluso en las ciudades, ¿no? Cómo teníamos que comportar nosotros en las ciudades, ¿no? Imagínate, ¿no? Y ahí pues empiezan a desarrollarse a lo largo, fíjate, desde el siglo V a.C. que tenemos a Tales de Mileto y Pitágoras, ¿no? Pitágoras, que dicen que es el que va a traer en realidad la filosofía aquí. Pitágoras estuvo, me parece que son 22 años con los sacerdotes de Tebas. Y luego estuvo también, bueno, estuvo en Persia también, porque entró Cambises II y de Persia, y se llevó la mayor parte de los sacerdotes buenos, interesantes, entre ellos Pitágoras, ¿no? Y allí tuvo contacto con el mundo de los caldeos, con el mundo de los zoroastro, con el, en fin, es decir, imaginaros, ¿no? Egipto, la cultura caldea, zoroástrica, judía incluso, que estaban allí en persa, y la griega. Se le recuerda más por su faceta matemática que no por su faceta filosófica. Evidentemente, pero fíjate, ya nos trae de entrada pues la tabla de multiplicar, nos trae el teorema de Pitágoras, ¿eh? Es decir, va a ser un personaje realmente extraordinario, pero es que nos trae la concepción o la división de la filosofía en tres, como hoy en día más o menos se estudia, ¿no? Lógica, física y ética. Lógica, el estudio del logos o Dios; la física, el estudio de la physis, physis significa naturaleza; y la ética o la ethos, ¿no? Voy a hacer dos incisos aquí, uno con este tema que acabas de decir, Luis, y para que los oyentes conozcan un poco más también de esto que dices, de lógica, y es que busquen a Luis Silva precisamente en un vídeo magnífico que tiene sobre lógica, ética y física, que hizo un buen amigo del programa, que ahora que no me vienen nombres a mí, pero José Alberto, José Alberto, que tiene un canal de YouTube, y si lo buscáis, es que de verdad que estamos espesitos. José Alberto Ubierna. José Alberto. Bueno, ya que estamos, le podemos hacer publicidad, porque es un personaje que ha recorrido una buena parte de Latinoamérica, porque le gusta mucho el mundo del chamanismo y tal, ¿no? Y pues ha hecho entrevistas a chamanes y entre ellas lo llama los guerreros, ¿no? De alguna manera, y le tengo que agradecer que él pensara en que de sus vídeos, ¿no?, que él está haciendo sobre guerreros, pues me eligiera, ¿no?, como uno de sus guerreros. La verdad es que es una honra. Y hablando precisamente de esto, así que es muy recomendable para tratar el tema. Y el segundo es una petición que os hago, que igual muchos oyentes también la comparten, y por si lo sabéis, algún libro que se pueda leer sobre esta época, en el sentido de que no leer, porque ponerte a leer a Sócrates, Aristóteles o Platón o todos estos así a bocajarro a veces cuesta un poco. Esa es la realidad. Entonces, ¿conocéis algún libro que te pueda introducir en este mundillo de la filosofía? Claro, es que yo me he leído más pues un poco los clásicos, ¿no? Y sé que son durillos, ¿no? Pero seguramente hay libros de hoy en día que resumen un poco mejor. O incluso esto, algún ¿no? clásico que creas que dentro de lo duros que son pueda ser el más... Hombre, a mí me gusta mucho Platón, por ejemplo, ¿no? Me leí el banquete de Platón, es el último que me leí, y bueno, a tiempo atrás me había leído los diálogos, etcétera, ¿no? Timeo y todo, pero el que me apasionó es la base de uno de los libros que voy a hacer, y lo digo ahora, fue el banquete de Platón, porque antes he hecho el inciso sobre Eros, ¿no? Que en el banquete se dice que Sócrates fue iniciado en la vía iniciática del amor, y por una sacerdotisa que se llamaba Diotima, de Mantinea. Era una sacerdotisa de Apolo, y ella le enseñó cómo despertar a través del amor, ¿no? La vía iniciática del amor, ¿no? Y una de las cosas que le enseñó es que ese concepto de daimón como fuerza universal,
como divinidad suprema, ¿no? Y le enseña que Eros es el intermediario entre los humanos y los dioses. Nos está diciendo que el amor es un intermediario entre el ser humano y los dioses. Por tanto, si estamos eso en una escala, cuanto más amoroso seas, nos está diciendo, cuando llegues a un punto de amor totalmente exorbitante, es decir, totalmente desinteresado, desapegado, concepto de amor platónico verdadero, que nos dice Platón, que eso pues nos puede llevar a un estado de misticismo. Y fijaros una cosa, y es que en esta época también se dice que el primer ateo de la historia, era un griego. Era un griego hacia el siglo V antes de Cristo, llamado Diágoras de Melos. Diágoras de Melos. Apuntado. Resulta que es un discípulo de Demócrito, que este sí que lo conoceréis más, de Demócrito. ¿Y cómo se dio cuenta de esta forma que era ateo, ¿no? Porque las fuentes nos dicen que, por ejemplo, en un juicio, un enemigo suyo, pues hizo perjurio y aún así salió indemne cuando Diágoras sabía que había mentido claramente. Dice, ¿en qué mundo vivimos cuando los dioses no hacen nada con uno que sabemos que sí, que ha mentido de esta forma? Luego también, por ejemplo, hay cosas muy, muy interesantes, que iba una vez iba en un barco, iba con una flota, y se despierta una gran tormenta, ¿no? Claro, los ocupantes del barco dijeron, esto es culpa de Diágoras, que nos han mandado la maldición. Y él, tan pancho, va y dice, ¿y qué pasa? Mirad aquellos barcos, ¿también tienen otro Diágoras con ellos ahí dentro? Claro. Es decir, que los elementos naturales, la física, se empieza a estudiar en Grecia, la filosofía, desde un punto de vista racional, que es lo que hizo y pensaba también Diágoras, por ejemplo. Claro. En cambio, los demás, este que va en contra de los dioses, cuidado, que fue condenado a muerte, por cierto. Tuvo que exiliarse y sus historias, porque en Grecia tenía una cosa, o sea, tú tenías que cumplir con los dioses. Da igual después lo que hicieras en tu casa, moralmente, porque no había esa casta sacerdotal, tranquilo. Pero claro, dentro del público decir, ¿cómo van a existir los dioses? Eso no podías hacerlo, porque claro, te mandaban enseguida a muerte. A ellos, te mandaban a ellos. Exacto, correctamente. Y claro, incluso Sócrates también se dice que pudo ser de alguna forma ateo, aunque él sí que creo que en su filosofía sí que cree en un ordenador superior, de alguna forma, ¿no? Y de alguna forma él era de esta forma un poco más sabio y supo, pues bueno, lo condenaron por otra cosa, que al final acabó también muerto, ¿no? Pero es que es muy interesante como con el paso del tiempo, de Grecia pasamos a Roma, que Roma... Es que claro, es que los politeístas no tenían casi problemas de decir, tú tienes que creer en mis dioses. Ya está. Ellos iban por ejemplo, a Hispania. Oye, ¿qué dioses tenéis? Ah, sí, pues déjamelo a ver si también me protege de alguna forma, me da también fortuna. ¿Qué tengo? 10. Pues ahora tengo 11, no pasa nada. Sí. Ningún problema. No hacía persecuciones, salvo algo muy concreto como fue el cristianismo, que no fue tanto las persecuciones de Diocleciano y otros. No fue tanto, pero tenían esa parte de, no como ahora el Islam o el cristianismo, de evangelizar, decir, oye, tienes que creer por encima en lo mío. En lo mío, por encima de lo mío. Y eso es una gran diferencia, y que de alguna forma yo creo que también el protestantismo o el anglicanismo, precursores también de la mentalidad capitalista de alguna forma, y también de la revolución industrial, importantísimo, de alguna forma deja esa libertad que el cristianismo católico, por ejemplo, o el Islam también que estamos viendo, pues no dejaba, porque había unos sacerdotes, un clero moralista que mandaba en estas acciones en la sociedad, y no dejaba esa libertad que sí tenían, por ejemplo, los politeístas, o incluso más tarde veremos también el protestantismo o el anglicanismo. Con lo cual es todo muy, muy complicado, porque, claro, aparece el cristianismo. De esto yo creo que nuestros oyentes sí que saben muchísimo más, de que aparece en una época
Bueno, aparece en una época donde parecía el fin del mundo. Sí. Parecía el fin del mundo precisamente por la ocupación romana. Exacto, y Roma estaba en pleno cambio radical de reyes, bueno, los reyes habían sido al principio, perdón, de césares a nada, ya lo diré. Emperadores. Sí, emperadores era lo siguiente, pero lo que había, nada, ya lo diré. Cónsules. Eso. Los cónsules. Cónsules, o sea, estaba muy convulso, hasta que aparece el emperador. Es un mundo convulso. Un mundo convulso. Y no era el primer Mesías que aparecía. No. En Jerusalén. No era el primer Mesías, ni muchísimo menos. Y tuvo éxito, precisamente, la historia de Jesús. Tuvo éxito gracias, entre otras cosas, a Pablo de Tarso. Uh-huh. Y más tarde a Constantino, el emperador Constantino, sí, que para un intento de salvar el imperio romano, de alguna forma, intentó unar. Porque, vamos a ver, lo que hace pegamento en la sociedad, básicamente, ¿qué es? Una de las cosas es la religión. Eso no hay ninguna duda. Sí, sí, sí. Otras son los imperios, por ejemplo, también. Pero la religión es importantísima. Nacional, ¿no? El sentimiento nacional que viene más tarde, pero la religión aúna de alguna forma. Formamos parte de algo porque seguimos la misma religión, tenemos los mismos dioses. Sí, sí. Y eso Roma lo intentó hacer. Sí, pero Claudio, que era el emperador que estaba cuando Jesús, no le daba ninguna importancia a Jesús. Tiberio. ¿Tiberio? Tiberio. ¿Claudio? ¿Tiberio, seguro? Tiberio. Pues Tiberio. Bueno, era el anterior, ¿no? No, anterior a Calígula. Fue primero Augusto, después Tiberio, que justamente... Calígula y Claudio. Fue, ¿no? Tiberio, durante la época de Tiberio, cuando se crucificó a Jesús de Nazaret, supuestamente. Pues entonces estoy equivocado. Pero bueno, lo que me vengo a referir es que el emperador no le daba la importancia que ahora se le da a Jesús, o sea, que se le mató como a uno más, por decirlo así. Pero si es que en los escritos que vemos en Roma es que prácticamente no aparece. O sea, no tenía ninguna importancia, porque era uno más. Eso es lo que quiero decir. Era uno más, como San Juan Bautista, exacto, por ejemplo, que incluso Roma, yo creo, incluso le dio más importancia en su época a San Juan Bautista, mucho más, que a Jesús. Bueno, a San Juan lo metió en un caldero. Y le cortaron la cabeza, y a Salomé se la entregaron, ¿no? en una bandeja. Sí. Que es fantástico este relato, por desgracia, ¿no? Pero no es porque nos guste, no, sino porque es apasionante la historia. Es apasionante. ¿No? A veces parece sonar muy sádico, pero no, ya te entiendo. Y está muy claro que, por supuesto, que el monoteísmo, el cristianismo, se impuso en el Imperio Romano. Pero un cristianismo que tardó muchísimo en ver lo que hemos conocido y conocemos del cristianismo, no fue enseguida. O sea, hicieron falta muchos concilios, muchas puñaladas traperas también, sí, para determinar el estilo de cristianismo que se querían imponer de alguna forma. Fue en el de Nicea, ¿no? En el que se hizo. Concilio de Nicea, por ejemplo. Pero yo tengo aquí, yo ya sabéis que soy el que menos sabe de todo esto, por eso voy metiendo gambazos y me da igual. Pero tengo una duda y tú me la sabrás responder. ¿Por qué lo que se llaman los evangelios normales, no los apócrifos? O sea, es decir, los que llevan los 4 evangelios que marcan los pilares del cristianismo, Juan, del catolicismo Mateo, actual, San Lucas, se escriben tantos años después de la muerte de Jesús. ¿No tendrían más sentido los evangelios de aquellos apóstoles que supuestamente vivieron con él? Y lo pregunto desde el desconocimiento, absoluto. Luis también dará su opinión. Pues fíjate, es que yo creo que... Lo que más me interesa y se adapta mejor a mis intereses. Y entonces cojo eso. No hay más, cojo eso, elijo eso. O sea, que no hay ninguna otra... No, porque fíjate que de estas ramas del cristianismo había esta religión también del mazdaísmo, hasta el mazdaísmo, por ejemplo, claramente que estaba dentro. El agnosticismo, por ejemplo, también estaba dentro. Y como poco a poco se lo fueron de alguna forma el arrianismo, que tuvo mucha fuerza también aquí en la península ibérica, el arrianismo, se fueron dejando de lado de alguna forma. Claro. ¿Y para eso qué necesitas? Pues este sí, este no. Esto lo desecho porque a mí me interesa, vale, o sea, y sí. Puro interés. E imagino que la islámica, la budista, la hinduista y todas se mueven por lo mismo, ¿eh? No hablo de la cristianismo, de la católica, porque estamos hablando de la católica. Adaptaciones. Pero me refiero que son adaptaciones por puro interés en este caso ya sí que sería de control. Claro, de control. Es que las religiones abrahámicas, porque tanto el judaísmo, el cristianismo, el islam, nace de la misma rama. Claro. El mismo tronco, nace del mismo tronco, es exactamente, viene de Abraham. Sí. A partir de ahí, pues hay unas historias y cada uno dice tener la verdad. Pero lo que es cierto es que la cronología es la que es, no se puede cambiar. ¿Y fue Jesús un celote?
Entonces ya se lo preguntamos a Antonio Piñero en su día. Sí. Vamos a ver, Pero... yo creo que fue un revolucionario. Bueno, sí. Yo creo que sí que existió un tal Jesús históricamente. Yo creo que después de estudiar yo creo que sí que estudió. Sí existió una persona. Una persona llamada Jesús. Yo creo que tuvo unas ideas. Fíjate, unas ideas que vienen de Zoroastro. Unas ideas que pensaban más en la igualdad. Sí, en el bien y el mal. Demasiado revolucionarias Tengo para su época. Una nota, ¿no? En el mundo zoroástrico, en el Avesta, se habla de una resurrección. Y se habla de que la moral zoroástrica dice buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras. Que es lo que nos dice también. Son parábolas de Jesús. Sí. No pecarás de pensamiento, Exacto. palabra y obra. Pero claro, aquí también entra lo que hemos hablado, todo lo que se ha manipulado para igualarlo a otros. Pero bueno, ¿por qué se mantiene la Navidad? La Navidad eran las fiestas saturnales de los romanos. Claro. Duraban unos cuantos días. Y mira por dónde había ágapes y se celebraban fiestecitas de mucha comilona. Claro. Y se hacían obsequios y regalos. Vaya, qué curioso, ¿no? Claro. Así nosotros hacemos el ágape con la familia y hacemos regalos y tal. Sí. Entonces, mira qué casualidad que en las primeras imágenes de Jesús aparece Jesús Apolo, porque aparece con los rayos. O sea, fíjate cómo ya estaban haciendo una adaptación de que a este Apolo le vamos a poner el nombre ahora de Jesús. La propia Iglesia creo que ha dicho, ¿no? Que la Navidad no es, el 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesús oficial. Le ha costado mucho. Por detrás sí que lo dicen, pero le cuesta muchísimo. A ver, era la fiesta del nacimiento del sol. Claro. O sea, era cuando empezaban el sol en invierno, pues empieza el solsticio. El solsticio. Empezará a tener más fuerza y los días serán más largos. ¿Vale? Y encima ocurría que en el norte el sol durante 3 días, del 22 al 25 así de diciembre, parece que desaparece porque no se ve en el horizonte. Claro. Y entonces dice, oye, que vuelva. Claro. ¿No? Fiestas, hay que hacerle volver, que venga, que regrese de nuevo, ¿no? Y entonces renace, ahí está el sol invencible. Jesús viene de Ges. La palabra Ges significa sol, luz, fuego. ¿Que era una persona? Seguramente sí, ¿no? Porque fijaros que está el INRI, ¿no? Que le pusieron, ¿no? Sí. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. O sea que posiblemente tenía descendencia, no sé si de David o de quién, no recuerdo de quién, por tanto posiblemente era una figura que iba para rey de los judíos, o que se le consideraba, y empezó a ser un peligro por revolucionario, Claro, ya se lo está. cargaron y ya está. Entonces que utilizaran esa persona, que hubiera una resurrección y aquí ya no entramos. Aquí sí que entra la historia. Aquí entraría ya... Porque ha habido muchas resurrecciones de profetas. Claro, sí. pero son lo que se llaman dioses renatus o renatus, que renacen, como Mitra, por ejemplo. Es que Y la misma época, mira por dónde, también, Sí. en esa época de diciembre. Pero es que Mitra estaba también en el hinduismo. Sí. O sea, es decir, son dioses solares. Sí. Y si son dioses solares, los primeros antecedentes que nosotros conozcamos sobre dioses solares o la fuerza del sol está en el Zoroastro, pero el Zoroastro es el sacerdote, está en el magdeísmo, en el Avesta. Por tanto, el Avesta es uno de los puntos culminantes del desarrollo de las religiones posteriores. Y estamos hablando geográficamente tanto la parte de Irán y también de la India, hacia la India. Claro. O sea, es una parte importantísima que muchas veces los europeos nos olvidamos de esta parte geográficamente, pero yo creo que es el nido, el nacimiento de todo lo que viene después. Claro. Estos dioses estamos hablando relacionados con el sol y la luna, por ejemplo, también, y otras culturas. Claro, como hemos visto... ¿Cómo se representa Isis generalmente? La madre. Con una luna, con cuernos decreciente. Claro. Y a Osiris a veces se le relaciona con el sol. El toro, por ejemplo, aparece relacionado con el sol y el buey en Egipto, y la vaca con la luna. Que por eso lo quitaron del Belén. ¿No? Lo quitó por esto el Papa de Roma, del Belén. Quizá porque... El buey, porque bueno, no sale... Bueno. Es algo... Había una pero Isis, sentada con el niño, con Horus, es una representación lunar, además. Y clarísima de la Virgen María con el niño. O sea, es una adaptación. Es que sin ir más lejos, el rocío, que se hace tan famoso aquí en Andalucía, que se hace el rocío, es que eso ya se hacía en Egipto, por Isis. Se hacía en Egipto exactamente igual,
por Isis exactamente. Claro. Por lo tanto, es un sincretismo muy claro de esa forma. Y claro, el cristianismo lo que hizo de alguna forma es que ofrecer algo muy importante, la salvación eterna, en el más allá, de alguna forma. ¿A quién? A todos. Claro. De alguna forma, a todos, el que podía. Y claro, la evangelización, el ejercicio de evangelizar que tuvo el cristianismo, no lo había tenido hasta la fecha el politeísmo, ni el judaísmo, Claro. de esa forma. Y por eso se expandió tan rápidamente. Sí que es verdad que, vamos a ver, yo siempre he defendido, por ejemplo, a los monasterios, lo sabéis, he defendido los monasterios, he defendido que de alguna forma los monjes mantuvieron a salvo la sabiduría. Claro, pero dices, mantener a salvo, ¿pero crearon algo? Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. Sí. Yo creo que sí. Pero lo que estamos diciendo es que el saber se engloba dentro de unas paredes. En cambio, en filosofía, ¿no? En filosofía estaban las academias, en Grecia estaban las academias. O incluso en el ágora, mucha gente se subía a un pedestal o lo que sea, y empezaba tranquilamente a hablar. En cambio, esto se llama más secretamente. Y luego también tenemos este clero perfectamente jerarquizado y ahora sí controlador de una sociedad moralista, a veces de una forma, bueno, sin ir más lejos, o sea, no piensas como yo, pues a la hoguera, ¿no? Inquisición. Miquel Servet, Sí. sin ir más lejos, ¿no? O sea, ¿quién lo mató? Pues la Inquisición. Miguel Servet. Miguel Servet. Sí. Sí. Por lo tanto, el que descubrió la circulación Sí, de la sí, sangre, sí. etcétera. Por lo tanto, estamos viendo como sí que hizo un mantenimiento bueno de alguna forma porque mantuvo, pero yo creo es que enlató de alguna forma la sabiduría. Al ser moralista, a no poder decir lo que piensas. Bueno, yo recuerdo cuando tuvimos aquí a Jaume Aymar, precisamente le preguntamos si la Inquisición había sido mala y él mismo reconoce que se hicieron salvajadas con la Inquisición y es un sacerdote, quiero decir. Es que al final ellos mismos han pedido perdón por lo que pasó. O sea, Claro. Eso no hay ninguna duda. Claro. Pero ¿cuál es? Yo creo que hay un estancamiento, porque imaginaos una persona que se acuesta, no sé, en el siglo IX, siglo X. Se despierta en el siglo XIII, siglo XIV, y hombre, verá cambios. Pero no se asustará tanto. En cambio, alguien que se acostó cuando Cristóbal Colón iba a descubrir las Américas y se despierta hoy a través de un móvil o lo que sea, yo creo que le dan patatús, porque hemos avanzado. Y este avance, esta revolución industrial es clave, por ejemplo, las reformas que tuvimos aquí hablando de Lutero precisamente, la reforma de protestantismo, como en la zona del centro de Europa y sobre todo en Inglaterra también, el anglicanismo, los factores que determinaron que en el siglo XVIII hubo esta revolución industrial que cambió nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir la cambió completamente. Entonces, la concepción mental, la abertura de miras, es importantísima para el futuro, de alguna forma. Porque Que la Iglesia tuvo muy controlada, porque no permitía que determinados principios, incluso científicos, siguieran para adelante. Ejemplo, Galilei, por ejemplo. Sí, ¿no? o Miguel Servet, como ha dicho. Miguel Servet, ¿no? Solo Es por decir, decir que el... Exacto, había cosas que no se podían tocar. Exacto. ¿Ah? Y a partir de aquí, la Tierra es el centro del universo y punto, y aquí plana. se acabó la historia. Y plana, como y ahora. nos parece un poco egocentrista, ¿no? Porque esta religión sí que piensa igual que el Islam, ¿no? Que somos Igual, sí. los elegidos, que todo tiene que ver con nosotros, todo el universo gira alrededor de nosotros, Y que de solo alguna hay forma. un Dios, uno y trino, ¿no? Exacto. Y el Islam, Igual. dos tanto de lo mismo. Sí. Fijaros como en algunas zonas sí, pero el Islam está estancando de alguna forma la evolución de la sociedad. Sí, claro, igual. Está estancando igual que el cristianismo. Igual. Igual que está estancado. Por eso digo que hay que buscar siempre el Sí, equilibrio. pero es hoy, porque fíjate, el mundo de los andalusíes, por ejemplo, dio una serie de personajes extraordinarios en medicina, en matemáticas, en óptica, en alquimia. ¿Y entonces qué ha pasado? La industrialización, ¿no? Yo creo, el avance de... No, creo me refiero que había una apertura de miras. Sí, pero... Grandes coleccionistas de libros, grandes apasionados del saber, compraron libros a trocomocho. También la que luego los interpretación cristianos- del Islam, ¿eh?
Porque la interpretación de los más radicales, los Pues islamistas eso, más radicales, claro. lo interpretan como les da la gana, Exactamente, igual que ahí pasa está. con los católicos La más radicales. Ahí está, pero ¿qué pasa con los sufíes? Son unas Sí, sí, ramas los sufíes, claro, sí, del igual. Islam mística y creo que son extraordinarias. Es decir, Pero yo creo que porque los se sufíes tienen poco control ahora, ¿no? Bueno, igual ahora me matan todos, pero... No, o claro, en porque algunos países. seguramente son minoritarios, pero quiero decir Claro, que claro. la pureza, ¿eh? Pero es que a ellos les pasa igual que al cristiano, al final como al catolicismo, que ahí los protestantes, los no sé qué, pues ellos igual. Y ahora hay países que tienen el control absoluto. Los talibanes, por ejemplo, practican un islamismo radical que ni siquiera ellos mismos lo interpretan. Los que se suicidan no saben ni por qué se suicidan. O sea, simplemente porque les dicen que lo hagan y que tendrán a sus vírgenes y Sí, sus cosas sí, y sí, serán sí. mártires y ya está, pero no tienen realmente no saben ni interpretar lo que es esa religión. Bueno, también hay una manipulación mental por medio, por hay que supuesto. utilizar niños, etcétera, etcétera. Por ¿no? supuesto, O sea que- está claro, pero La posverdad que hablaba pero nuestro querido total, filósofo. o sea, total. Totalmente. Entonces ellos han caído, o sea, en este caso, en una radicalidad, no todos, ni mucho menos, sino que los que mandan están en ese punto y no dejan avanzar como nos pasó a nosotros con la Inquisición. Parece Sí, que tengan pero su bueno, propia pero es- Inquisición en este Pero es momento. curioso, ¿no? Porque cuando analizas a lo mejor pues el islamismo, que por ejemplo estamos hablando del mundo andalusí, aquí Claro. que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero que dio todas, unos claro. personajes realmente extraordinarios, ¿no? Es decir, si os pongo el ejemplo de crear hospitales, que se llaman maristanys, y decían, no, el hospital tiene que estar en lo alto de una Claro. montaña, con ventanas para que pase el aire, Claro. y había biblioteca, había administración cuando entraba el enfermo, había oficina donde se controlaba toda la medicación que se daba. Es decir, el antecedente de un hospital, pero calcao es el Maristany los de números, los, de ¿no? los... Sí, pero no Luis, está en los números, no los está en números, claro. Es decir, nos traen, pero bueno, pero fíjate, cosas que no se saben, ¿no? Pero fueron andalucíes españoles, andalusíes. Sí, sí, Por ejemplo, andaluz. pues el que inventó la sutura para cerrar una idea, para coserla, el que inventó el yeso para una... Sí, lo que tú dices, los principios medicinales de la alquimia y todo esto también. Exactamente, Sí, sí, es decir, claro. grandes conocedores de las plantas. Pero parece que ellos Bueno, estén pasando han- su periodo de inquisitorial. Pero es que no estoy de acuerdo, porque es que estamos hablando de del mundo musulmán, pero dentro de una geografía concreta. sí. En cambio tenemos los almohades o otra serie de musulmanes de estas épocas, Claro. que es totalmente distinto. Claro, y Es que- totalmente distinto. El problema es, exacto, no conocer tampoco. Porque No. tú vas a Marruecos, evidentemente no es lo mismo que Pero Irán, fíjate. hoy que están jugando, por ejemplo. ¿no? Mírate una No, no es Alhambra lo de mismo. Granada, Sí, claro, sí, es que... Claro, una geográficamente. mezquita de Córdoba, Exacto, geográficamente. los jardines que montaron. Y que todavía hay mucha descendencia Los musulmana. Yo soy descendiente de musulmán. Bueno, pero y si, no soy... pero si somos una mezcla, o sea, mi padre también era de Almería, o sea, quiero decirte que... Yo hombre, también. Todo lo que Almería, empieza claro, por Al. pero quiero decirte que somos en el fondo un trasfondo no sé, de mestizajes, ¿no? De muchas culturas. Muchas culturas que han venido, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, lo que ha pasado ahora, o lo que pasa ahora, pero que fijaros, ¿no? Las colecciones que tenían, por ejemplo, aquí en el mundo andalusí, de libros, que eran apasionados de los libros, que cuando los quemaron, bueno, es que lloraban, ¿no? Algunos de los califas lloraban, ¿no? Decía, más vale que me quemes a mí, ¿no? Que los libros. Te estaba quemando una cultura extraordinaria. Gracias. Gracias a quién conocemos, por ejemplo, los filósofos. Los omeyas. Bueno, los omeyas fueron los que vinieron aquí, pero fíjate, los que nosotros conocemos a Platón y compañía, básicamente porque ellos los tradujeron. Y lo que queda, mucho de lo que queda, es porque los árabes lo guardaron, lo recopilaron, lo tradujeron. Sí. Si no hubiera sido por ellos, Yo insisto, yo creo este mundo, que están pasando por su inquisición actual. bueno, ahora pasan, pues bueno, porque por un la momento vida- de lo que nosotros tuvimos, esa inquisición, Claro. ellos la están teniendo ahora, en cierta manera, que es lo que tú dices, que al final son zonas muy focalizadas. zonas que no- que no focalizadas. es tanto lo que pasa es que hacen mucho ruido y tienen un marketing muy poderoso, porque si algo saben es manejar el mundo del marketing, y no lo digo de broma, o sea, y tienen mucho poder, al final, países como Qatar y todo esto, pues Arabia Saudí, Pero Sí, por sí. el petróleo. son riquísimos. Por el petróleo, claro. Por el Pero sin petróleo. ese petróleo no tendrían No tendrían nada. nada de interés geográfico. Ni geográfico, ni ellos mismos serían tan ricos, Exacto. ni tanta aportación tecnológica, porque yo creo que a veces la religión llevada al extremo, moralista, que estamos hablando, la religión moralista, es un freno. Sí, es sí, un total, freno total. a la expansión económica y, por supuesto, a la Total. expansión tecnológica. Y que no y se de visión enfaden de los futuro. católicos y todo, ni mucho menos, No, porque por favor. el catolicismo No. ha hecho muchísimo. Yo soy agnóstico, ya lo sabéis, además creo que no me gusta ninguna religión. Pablo, agnóstico has dicho, ¿por qué? Ateo, perdón.
Porque sabemos la diferencia entre agnóstico... Una es la creencia en algo y la otra es no creer en nada. Un agnóstico no tiene pruebas para decir si existe Dios y tampoco tiene pruebas para decir que no existe Dios. Exacto. En cambio, un ateo dice que... Yo soy ateo, Que no hay nada. Pero puedo reconocer que las religiones también han hecho su función. Evidentemente, lo ¿Y que has tanto? dicho, la unión de pueblos, la desunión de pueblos, o sea, todo ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Y, jope, si en este programa precisamente lo que hemos tenido es personas bastante religiosas algunos, o personajes o sea, de los que se hablaba, como Hildegarda, que son alucinantes. Y son personas que se han centrado en la religión y su vida. Que lo digo más que nada para que el oyente no interprete que estamos atacando a las religiones, ni mucho menos. No, nosotros estamos representando unos hechos, claro, otra cosa unas es, causas-efectos que hay de toda la historia, estamos presentando lo que hay. claro, y Estamos las presentando. religiones han formado lo que somos ahora. Si lo admiten hasta precisamente, se llama Aymar y lo admiten ellos precisamente, Claro, no vamos claro. a contarlo nosotros los historiadores Claro. que tenemos un abanico Es que es así, ya está. de libertad más grande. Que y podemos tenemos interpretar que decirlo. la religión, pues lo que yo decía antes, que es una respuesta al miedo, al final. Para mí la interpretación de Dios que siempre digo es que es una respuesta al miedo. No saber qué hay más allá, le tengo que buscar una explicación. Claro, porque el futuro es apasionante, porque ahora con las New Age, que Claro. llaman, también, por ejemplo, el ateísmo está subiendo. Sí, Mira, mucho. por ejemplo, tengo aquí una experiencia. Vamos a ver. Por ejemplo, tamaño y crecimiento de los mayores grupos religiosos. Claro, de aquí al 2050, por ejemplo, de cristianos, es posible que haya casi 1 millón de cristianos más. Pero es que musulmanes... 2000, por lo que tienes aquí, 2.168 millones de cristianos, que somos 7.000 en el mundo. Exacto. 1.600 mandarines, bueno, chinos, o sea, quiero decir que... Exacto. Por supuesto, musulmanes. Este sí que se espera un crecimiento, pero por una cosa muy simple: la natalidad. Claro. La natalidad que está en estos pueblos, que es Muy increíble. Mirad una cosa, yo estoy un poco asustado porque el otro día preparando unas actividades para los alumnos, pues me fui a Nigeria. Actualmente la demografía de Nigeria, de estudiarla geográficamente y demográficamente. Muy bien, pues estamos hablando que Nigeria, en los próximos 8 años, van a dar a luz más de 46 millones de personas. Estamos hablando que cada 8 años va a parir una España. Una España entera. Sí. Un país que no... Sí. de los más pobres. Es una barbaridad y estamos en un... lo siento que si nos vamos un poco de tema, pero, Bueno, es totalmente algo que hay que hacer algo. Bueno, ya hablamos de Nigeria, precisamente. De la lo que guerra de estaba Biafra. pasando con la guerra de Biafra. y es que- Guerra de Biafra. Y es que es totalmente alucinante. Cada 8 años está pariendo una España. Nigeria, como otros países también, sobre todo de la India y tal. ¿Qué va a pasar con tantas personas? ¿Hay de verdad espacio en este mundo para tantas personas? ¿Qué habrá que hacer? ¿Habrá que hacer algún control, como hizo China, de natalidad, quizás? Porque es un tema muy delicado, lo sé. Delicadísimo, sí. Sí, pero por ejemplo también el progreso depende, por ejemplo, en España y en Europa de ese índice superior de natalidad. Pero fíjate una cosa, contra más ricos, menor es el índice de natalidad. Claro. Sí. Con lo cual, una de las soluciones sería elevar el nivel de vida de esta población, Exacto. de estas gentes, porque automáticamente, pues, mirar cómo estamos en Europa. Sí, sí. El índice de natalidad muy Es que bajo. la respuesta, yo creo que a todo eso es invertir en esos países, Claro. sobre todo para evitar, pues fíjate, la gente se marcha por pobreza y viene, mira lo que está pasando ahora, ¿no? Con el barco, con Aquarius, ¿no? Sí, sí. Pero es que esto es una gotita de nada. Nada, O sea, y lo que se nos espera Es una explosión increíble es en una la historia. explosión increíble en la historia. Por Sí, tanto, sí, sí, lo que hay que hacer es intentar de alguna manera, jolín, hacer crecer esos países. Si los haces Para crecer, que la gente claro, tenga claro, un mínimo de calidad de vida y no se marcharán. no se marchan, y tampoco el índice de, seguramente, aparte que también es algo cultural, pero Sí, también sí. lo tenemos aquí hasta hace 2 días aquí en España. Nuestros abuelos a lo mejor Sí. tenían 4 o 5 hermanos Sí, o sí, más, igual, o igual. más. Igual. Y ahora eso ha cambiado. Ahora que tenemos a lo mejor de media un hijo. 2 máximo, sí.
si llega Sí. la media. Pero es que hay países europeos que tienen media negativa ahora mismo. Sí, ¿eh? sí. Mayor defunciones que crecimiento. Es que lo vi hace poquito y era Estonia, por ejemplo, que es un Me país parece muy que pequeñito, pasaba- pero al final es Exacto. un reflejo. Estonia actualmente muere más gente de la que nace y tiene más gente fuera del país que dentro. Claro, pero es que, por ejemplo, el caso de Nigeria, que nos trajo el tema de la guerra de Biafra, y nos dijo la mitad es población musulmana y la otra cristiana. ¿Qué va a pasar con esta exponencial? Que vamos una barbaridad cada 8 años, 46 millones de personas. Eso no es sostenible. Eso y solo en Nigeria. ¿eh? Solo en Nigeria. Claro. El choque que puede haber por los alimentos, el agua, etcétera. Y estamos hablando, por ejemplo, de dos religiones diferentes, los musulmanes y los cristianos. Está muy claro qué va a pasar. Sí. Está muy claro qué va a pasar. Y que como no le interesa a nadie, pasará. Pasará. Pero es que también nos va a afectar directamente. Es igual, porque también se esa irá la es gente de gente, allí, claro. ¿dónde se va a ir? Claro. A Europa. Y nosotros cada vez somos una gotita cada vez más pequeñita del mundo. Europa está totalmente desplazada, no sabe ni dónde está actualmente. No sabemos ni dónde está. Estados Unidos está intentando hacer algo, pero está debajo. Lo que están tomando buenas posiciones son los chinos. Están tomando muy buenas posiciones. Con esto lo que quiero decir que nuestro futuro, tanto mental, de las religiones, yo creo que hay que ir hacia un mundo donde quizás algo parecido a los politeístas, ¿no? Donde podamos decir, pues perfecto, yo admito que tú puedas tener esta religión, no hay ningún problema, cada uno a lo suyo, pero con unas libertades hacia la tecnología. No sé si recuerdas que hace poco estuvimos hablando que desde los años 70 hasta prácticamente hace 2 años, o incluso ahora, Sí. el mundo no ha avanzado tan rápido como debería. ¿A qué nos referimos a eso? Pues que nuestro nivel de vida quizás no ha cambiado, porque llevamos más de 60 años con los mismos coches cambiados, más bonitos, menos bonitos, pero que funcionan con unas ruedas Sí. que si nos damos un golpe seguramente nos vamos a hacer daño. Sí, sí. ¿No se puede inventar otra cosa? Sí, pero no interesa. No interesa. Claro. Sí que tenemos cada vez los móviles más bonitos, con más capacidad, pero un cambio real que afecta a la vida, como fue la revolución industrial, la revolución en el neolítico, ¿la estamos teniendo? Hombre, Internet. Internet la cambió. La computación. La Sí, computación. pero en La el mundo liberación. de la energía no. Porque No, en la el mundo- energía que pero- impera es el petróleo. Sí, claro. Y como el petróleo maneja Pero no prácticamente queda- la totalidad no de la queda economía tanto, del ¿eh? mundo, como quien dice, bueno, pero fíjate, vienen los híbridos. Tú tienes que darte cuenta los de- coches exacto. híbridos. Habrá un paso, habrá un proceso. No, yo creo que hay energías alternativas de Sí, sobras, claro, pero- que el motor de agua posiblemente se Sí, como el de aquel español, ¿no? no sé, que Sí. al final cuando hizo la prueba en el programa no funcionó, me acuerdo hace unos años. Sí, ¿no? sí, sí. Pero hay gente que dice que se puede descomponer el agua fácilmente en oxígeno y en hidrógeno. Y por tanto, a partir de ahí, consumiendo el hidrógeno, hay coches que van con hidrógeno. Sin embargo, eso no creo que interese ahora mismo porque se caería todo. ¿Pero por qué coches, Luis? ¿Por qué no inventar otra cosa que sea más segura No, y yo- mejor? Es que, bueno, Es que llevamos con coches, pero llevamos bueno, más de pero- 100 pero años con puede los ser, coches. puede ser Bueno, un medio de estuvimos con transporte. caballos muchos años también. Bueno, no habla de un medio de transporte. Otro no medio de sé, transporte. otro medio de transporte. Scalestric. Que se invente otra cosa mucho más segura. No, Sí, porque, por es ejemplo, difícil. tú vas con los autos de choque y no te haces daño. pero- No pueden inventar algo de Pero verdad. bueno, pero es que tenemos Es unas complicado. redes de carreteras y eso Sí. ahora mismo. Sí. Mira, ayer era que leían, sí, creo que sí, ¿no? Que decían que los chinos ya quieren ponerte en unas carreteras, una carretera, un plan piloto para poner Claro, placas tipo solares. Scalestric, lo he dicho de broma, pero sí. no, sí, sí. para que el coche vaya cargando mientras va conduciendo. Que vayan solos, sí. Y entonces un coche totalmente autónomo en cuanto a energía. Sí, pero lo que tú te refieres, aquí el problema es que los coches los seguimos conduciendo nosotros. Y mientras lo siga conduciendo un ser humano, el coche seguirá fallando. Porque Bueno, hay seres pero ¿y humanos que Tesla? conducen. ¿Y los que van solos? No voy por ahí, sino me Oye, refiero. también mientras- han tenido accidentes, ¿eh? Sí, no voy por ahí exactamente, sino es que al final cuando un ser humano coge una máquina con la facilidad que es coger un coche, que la puedes coger, tú no puedes coger irte al aeropuerto y coger un avión. No te vas a claro. decir, alguien te pegará un tiro antes. Y lamento la frase, pero será así, o sea, antes de que levantes un avión, pues tú puedes bajar a la calle, coges un coche y te puedes poner al volante sin carnet, drogado, bebido y hacer lo que quieras y matar a gente y no pasa nada. Mientras lo sigan conduciendo los seres humanos, los coches seguirán fallando. Entonces,
El problema aquí, lo digo más que nada porque justo hoy leía un estudio que decía un poco esto, y también en relación a lo que hablábamos antes, de que la humanidad va muy rápido, que lo hemos dicho antes, pero es que no solo va muy rápido, sino que se está idiotizando. O sea, pero a unos niveles muy superiores. Y yo aquí soy el primero, o sea, que aquí nadie se me cabre, que yo soy el primero que considero aquí, que me estoy idiotizando y lo que queramos. Pero eso es un interés también, ¿eh? Sí, por supuesto, porque pero menos... El ejemplo está en las redes sociales. Se puede detectar muy rápido. O sea, ya casi ningún famoso, todos se están yendo de las redes sociales. Los servicios donde hay comentarios abiertos, que yo siempre he dicho, yo no los abría, porque la gente dice tonterías, yo incluido, y muchos son insultos. Tú los has vivido. O sea, personas como Luis, ¿creéis que de verdad se merecen un insulto? Y a ti te han insultado en las redes sociales. Y bueno, estamos llegando a un punto en el que las quejas, la amargura, todo sobresale. Entonces, todo eso crea un mal ambiente. Y la gente, además, es que ya no investiga. Y no digo investigar de... No, pero bueno, yo no creo abre un que, libro. Cuando se habló de la posverdad, yo creo que se dijo muy claro. Sí, pero... Es decir, se busca la comodidad. Ya Luis, me lo hacen. Y como ya me lo hacen, ¿para qué lo voy a hacer yo? ¿Para qué me voy a esforzar? El ejemplo más claro es que las noticias se publican en una red social y nadie las lee. Yo te puedo decir que nadie las lee, seguro. O sea, y además... Tú pones un titular, pones lo que te dé la gana y la gente solo se queda con el titular. Ya está. Pones, o sea, el otro día, fijaros qué chorrada, pero el otro día veía en un perfil de Facebook cómo alguien compartía la foto de un Golden Retriever, un perrito, con una loncha de jamón en la cara. ¿Vale? Fijaros que ahora diréis, pero ¿qué? Un jamón York. Y en la foto ponía, pobrecito el perrito, se quemó salvando a su ¿cómo se dice? A su dueño y no sé qué. Y la foto en sí es graciosa. No es como, ¿qué se va a quemar si le han puesto una loncha en la cara? ¿Sabes? Y es gracioso. Pues habían dos facciones. Los que se creían la foto, que tú decías, pero es que es una loncha de jamón. Que es que no lo veis. O sea, tan rápido habéis mirado la foto y habéis puesto, ¡ay, pobrecito el perro! No quiero ver estas fotos. ¿Sabes? O sea, tan rápido. Y luego estaban los ofendidos, que es lo que le llaman los ofendiditos en las redes sociales, que estaban muy cabreados porque le habían puesto una loncha y eso era maltrato animal. Y decía, vamos a ver, yo soy animalista. Hasta niveles que muchos ya me conocéis y sabéis que soy muy animalista y muy antitaurino, pero tengo dos golders. O sea, ¿creéis de verdad que poner una loncha de jamón en la cara a un perro es maltrato? Es que luego se la va a comer. O sea, y perdonad que me cabre. Pero esto demuestra, y es un ejemplo absurdo, demuestra de que nos estamos volviendo imbéciles. Claro, bueno, ¿cuál es? Pero a niveles muy preocupantes. ¿Qué programas de televisión tienen altos índices de audiencia y ofrecen... Mujeres y hombres. Por ejemplo, imagínate. Es que lo digo porque ha sido el ejemplo de esta semana y yo no tengo nada en contra de eso. Yo no veo ese programa, ¿no? Pero yo no sé ni de qué va. Pero ese o sea, los programas que aportan cultura, crecimiento personal, ¿dónde están? En la 2. O sea, ahora ven un documental, viendo un documental y de este tío está perdiendo el tiempo. Sí, pero el ejemplo ha sido esta semana que han quitado, y yo tampoco lo veía, pero han quitado las mañanas de 4, que da igual, o sea, podía ser político y estar en contra de su ideología política. Yo no lo veía, pero era un programa de algo más y lo quitan por poner mujeres y hombres y viceversa. Bueno, y ahí está. Entonces ese es el país que queremos, ¿no? Y que queremos construir. Bueno, pero que esto pasa aquí, en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en todos los países del mundo, ¿eh? Está el vídeo de Egipto, que es magnífico, pues lo digo para que ahora nos vamos, es que solo atacáis a los españoles y a los cristianos. No os preocupéis, que tenemos para los musulmanes también. Está el vídeo del egipcio, no sé si lo habéis visto, de un programa a título nacional egipcio, en el que el presentador le pregunta a un chico egipcio que es ateo. Sí, en este caso sí que es ateo. Sí. Y razona muy bien porque él cree que Dios no existe. Madre mía. Lo echa del plató. Pero lo echa del plató a gritos, a insultos, y luego hay un no sé cómo se llaman, no sé qué es exactamente. Lo que sería, es que no me viene la palabra, el símil de un cura, pero en árabe. Allí repanchincado, o sea, tirado para atrás, diciendo, usted lo que necesita es un psicólogo. ¿Cómo? ¿Pero cómo se le ocurre decir eso al...? Sí. Claro, y tú dices... Sí, se ve con el traje perfectamente la escena, o sea, no es una cosa... Y lo tratan el traje, de la loco televisión. Sí, totalmente. Ese es el gran peligro. Claro. Es un peligro para el futuro, porque si esta es la religión... Vamos a ver, si estamos viendo que la religión del Islam cada vez va a un componente más, más cerrado, de esta forma, más cerrado,
qué es lo que hay y quieren imponer a todo el mundo de esta forma, vamos a dar muchos pasos atrás tecnológicamente, y el futuro que se vislumbra de alguna forma, porque históricamente sí que podríamos ver por fin volver a las estrellas, ¿no? Sí. Mirar a las estrellas, por fin volver a la luna, por fin volver a mirar a ver si hay vida extraterrestre, por fin volver a hacer cosas, por ejemplo, simplemente a curarte con las células madre, por ejemplo. Esto puede traer mucha Fíjate cola. lo que ha salido esta semana para el cáncer, precisamente, las autocuras de cáncer y demás. Y esto no es malo feo, ¿eh? Es que, claro, y vamos a seguir avanzando si tenemos un espacio de libertad. Pero no hay. Pero cada vez somos menos. Ese es el problema. Sí. La natalidad está haciendo que ciertas personas con ciertas ideas que no salen de ahí tienen estas ideas, vamos a llamarles retrógradas. Sí. En todos los ámbitos, ¿eh? En todos los ámbitos. Y yo creo que o hacemos algo, intentamos evolucionar, intentamos transmitir, intentamos ayudar a estos países que necesitan esta ayuda, o el futuro lo veo muy negro. No, la empatía. Lo que se ha perdido es la empatía. El poder posicionarte. Vosotros os reís de mí porque yo escucho programas de radio que no son precisamente afines ni a mi forma de ser ni a mi ideología, pero en cierta manera yo no empatizo muchas veces, y menos con el personaje que sabéis que escucho. Pero con otros programas sí me gusta saber lo que piensa el otro, porque al final lo que pienso yo ya lo sé. Entonces, quiero entender por qué alguien piensa al contrario que yo, o tiene una ideología contraria a la mía, para intentar también ponerme en su lugar y decir, bueno, yo puedo entender. Yo os pongo un ejemplo muy rápido y ya de verdad me callo porque se me acaba el tiempo, pero yo soy muy antitaurino. Sin embargo, yo nací siendo taurino y hasta los bien entrados 20 años era taurino. ¿Por qué? Porque me crié en Calatayud, una ciudad muy taurina, donde los toros era cultura arraigada. Y hasta que yo no tuve animales en casa, tuve a mis perros, que entonces empecé a ver todo desde otro lado, no entendí que, para mí, aquí es una opinión muy personal, pues el mundo taurino tendría que erradicarse. Pero claro, ¿por qué entiendo, y póngase muchas comillas, que puede haber un taurino que entienda que los toros son algo cultural? Porque desde pequeño lo ha mamado. Entonces, ¿que los toros desaparecerán? Seguro. ¿Que la cultura taurina desaparecerá? Seguro. Pero también tenemos que entender que hay algo en el otro lado que les ha hecho entender que eso no está mal, que eso... Pero es que lleva muchos años. Claro, lleva entonces, cientos de años. Yo deseo... yo deseo que se quite. Tenemos el ejemplo de Barcelona o Cataluña, que está prohibido los toros en Cataluña. Y costó, y al final se pudieron quitar. Y yo conozco gente que son taurinos y me llevo muy bien con ellos, aunque jamás me iré a una corrida de toros. ¿Era catalogada, hoy es catalogada fiesta nacional? Sigue todavía catalogada. Por tanto, Pero lo que me vengo a referir es que cuando a ti desde pequeño te enseñan eso está bien y eso está mal, pues tú entiendes que eso está bien y eso está mal. Y los principales culpables somos los padres, la cultura y lo que nos movemos alrededor. ¿Sabes cuál es el problema? Vamos a ver, unos objetivos que hemos tenido de hacer estos dos programas es hacer dudar a la gente. Al menos que duden. Quien es cristiano, que solo habéis visto una idea del cristianismo, que diga, ostras, pues con estas explicaciones quizás, a lo mejor, o el Islam, decir, lo mismo. ¿Y si? O el ateísmo. O el ateo que diga, o el ateo, ostras, algo. Si tantas civilizaciones han ido pensando algo, quizás hay algo. Si los oyentes no han dudado, no dudan, entonces lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal, o que vamos directamente en la historia a un agujero directamente negro. Estos programas están hechos para dudar. Bueno, pues llega la música final que nos tira Gabriel, diciéndonos que nos tenemos que ir, como hemos dicho, hasta dentro de 2 mesecitos, nada menos. Eso son vacaciones y lo demás son tonterías. A mí me da igual religiones y todo esto, son vacaciones. A partir del 12 de septiembre, por tanto, casi 3 meses. Porque casi nada. Pero bueno, lo que al final ha empezado como un experimento, ha llegado hasta el programa número 10, parece que la cosa va bien, parece que a la radio le gusta. Gabriel incluso viene con nosotros antes y toma su café y todo. Lo hemos integrado en el grupillo. O sea que es el grupo de la Butifarra. El grupo de la Butifarra, exacto.
Y creo que esto nos ha dado alas para que cuando volvamos en septiembre, ahora sí ya volvamos un poco pues más organizados, más preparados, más concienciados de que, bueno, todo puede pasar, pero con más peso aún. Bueno, lo más importante es que lo hayamos pasado bien nosotros. Por supuesto. Ser muy agradecidos con la oportunidad que nos ha dado Radio Sambi de estar aquí. Por supuesto. Y la voluntad de todos los que venimos y venís. Y eso no tiene precio, ¿no? Pasar un buen rato, los invitados que hemos tenido aquí en la mesa. ¿Os acordáis? El inicio pletórico, ¿no? Con Víctor Amela, por ejemplo, ¿no? Y con otro que se llamó Luis Silva también, Poli. Ese lo pillasteis así. Sí. Lo pillasteis por la parte de atrás, ¿no? Ostras, no. Luis. No lo digo en el sentido que... Entre las butifarras y esto... No, bueno, bien sabéis que yo pensaba que iba a hablar de alquimia y al final hablamos prácticamente casi de mi profesión, ¿no? Y de mis avatares a lo largo de la vida, ¿no? La verdad es que yo estoy muy, muy orgulloso y muy contento de que este programa haya nacido así, con esta convicción, ¿no? De ser un programa, yo creo que incluso distinto, ¿no? Primero por la prolongación del tiempo de 2 horas, de tener a un invitado 2 horas o 1 hora y media, si tenemos sección después, ¿no? Contento de ver la satisfacción de todos los invitados que han venido aquí. Y eso es algo que vosotros habéis visto perfectamente, ¿no? Sí. El venir y salir. Que todos quieren volver. Que eso es lo... Sí. Todos quieren volver y poco a poco irán volviendo, porque tienen muchas cosas que enseñarnos, ¿no? La vocación de enseñanza de este programa, la vocación, que como decías tú y Cristóbal, ¿no? De contrastar, son opiniones que puede generar la gente a través de información que recibe. La buena fe, la buena voluntad que le ponemos, la pasión que le ponemos, estaremos equivocados o no a veces, nos equivocaremos, por supuesto. Pero la buena fe y la pasión, esto no nos lo quita nadie, y yo creo que esa pasión de alguna manera los que nos escuchan al final también la reciben, ¿no? Ha sido algo realmente extraordinario, que doy un agradecimiento, como he dicho, pleno, ¿no? A la gente que ha podido crear esto, ¿no? Y a los que nos han dado la oportunidad. Sí. Y bueno, y eso, y emplazar a todos los que nos oyen y a vosotros a partir del 12 de septiembre. Tenemos tiempo para ir preparando nuevas ideas. Exacto. Hemos intentado no utilizar el teléfono en estos 10 programas. Y así intentaremos seguir. Intentaremos, pero bueno, a veces cuando falla el plan A y falla el plan B y a veces falla el plan C, pues a lo mejor al final algún día habrá que coger la radio, ¿no? Vale. Y ahí la radio, el teléfono, y llamar a alguien, ¿no? Aunque desde luego tenerlo aquí y ver las expresiones de su cara y ver hasta cómo de ánimo le golpean a la mesa, pues la verdad es que es realmente extraordinario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Luis. Así que, Cristóbal, lo que quieras decir también para despedirte de esta etapa y de hoy como invitado. Nada, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y nada, la verdad es que todo esto empezó de alguna forma gracias a Luis y a Radio Sambi. Y a ellos el agradecimiento eterno, porque yo creo que aprendemos muchas cosas. Nos rodeamos de gente muy grande. Sí. Pablo. Sí. Yo no sé qué hago aquí, pero sí. No, nos rodeamos de gente muy grande, y como aquel que decía de que anda sobre los hombros de gigantes. Totalmente. Eso dijo Newton, sí. Newton. Sí. Yo creo que estamos en ello y que a partir de septiembre amenazamos con volver. Y bueno, ya que tenemos aquí a nuestro amigo técnico Gabriel, pues quizá también tenga que decir algo, que a veces ha intervenido, ¿no? Sí, poquito. Pero a ver si la próxima temporada le dejamos. No, que lo mejor del programa es el bocata que viene después. Eso. Bueno, pues como ya han dicho mis compañeros, está siendo un viaje apasionante. He de decir que no estábamos muy convencidos, sobre todo aquí la culpa la tiene Luis, que siempre tiene la culpa de Luis, de todo, para bien y para mal. Pero cuando nos hizo la propuesta tuvimos muchas dudas, y eso tú lo sabes. Y yo especialmente, que no tenía nada de ganas de volver a la radio, estaba muy escaldado de cómo había ido Los Misterios nos miran en su etapa final, por muchas cosas internas y externas al programa. Y así que te agradezco, y también a Cristóbal, de que me convencieseis para estar aquí, para dar ese punto de vista de alguien que no tiene ni idea de nada y que pregunta las cosas como yo creo que un oyente las preguntaría si estuviese en casa y pudiese tener un micrófono delante, con esa ingenuidad y a veces con esos fallos que tengo y que siempre dejo porque creo que es lo mejor. Entonces, gracias Luis, gracias Cristóbal, gracias Gabriel, y nos vamos a escuchar muy pronto. También evidentemente en redes sociales estaremos activos. Prometo subir los vídeos al canal de YouTube, que los iremos editando y subiendo, y que creo que la próxima temporada
sí que lo vamos a tener todo muy bien organizado. Y si podemos hacer alguna salida tipo cultural o algo por supuesto, en este verano, supuesto. pues igual... Alguna cosita haremos. Alguna Yo para creo mantener que un poco. intentaremos mantener los canales lo más activos posible, pero es que somos tan especialitos. Es que subimos un programa y a veces se nos olvida hasta compartirlo. Somos así. Es que somos así. Entonces creo que ese es el mejor resumen de este programa. Somos así. Así que nos vemos en septiembre y ha sido un placer estar aquí en Sol Invictus. Muchas gracias. Me